Buonasera pueblo y bienvenidos a otro directo post partido, directo de miércoles en la noche, esta vez porque vamos a hablar del Juventus Benfica, haremos terapia de grupo, como pueden ver la casa está llena y quizás sigue llegando más gente, veremos, al final hay un límite de personas, veremos cuántos se presentan. Pero vamos a hablar de lleno en todo lo que pasó el día de hoy, lo que sentimos. Obviamente estamos todavía muy calientes por el partido, así que pues tómenlo, ¿no? Con tranquilidad y entiendan que pues hay mucha frustración, etcétera. Aquí serán cosas que quizás mañana pues lo pensaremos dos veces o no, pero veo que ustedes también están muy activos en el chat. Pierdi Silvestre desde hace 6 horas puso este mensaje. Increíble. Saludos, pueblo. Hoy me agarran de madrugada. Abrazos y Forza Juve, sea cual sea el resultado. Espectacular. Alfredo Reni también, desde muy temprano, o sea, desde hace horas poniendo los mensajes. Bueno, la Juve va perdiendo 1-0, pero yo necesito que alguien me explique por qué en casa no jugamos con la bianconera. Por supuesto que los jugadores no entienden el amor por los colores. Bueno, hablaremos muchísimo de esto. Obviamente voy a estar enseñando todos sus mensajes. Hay muchísimos de ustedes ya ahí en el chat pendientes, así que obviamente pues trataremos de leer la gran mayoría de ellos, pero tampoco es que podemos solo leer el chat, ya que tengo conmigo en este viaje de hoy en la noche, esta terapia de grupo, a muchísimos amigos, Girolamo, Miguel, Milker, José Felipe, Charles y Fabián. Chicos, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Qué me dicen? Empezamos contigo, Giro. Buenas noches, muchachos. Espero que se encuentren un poco bien. A todos los que están acompañándonos en el live. Bueno, Gaby, ¿qué te puedo decir? Decepcionante nuevamente la Juve. Nota tibio, como siempre. Nada salió. Y bueno, vengo a escucharlos a ustedes también, a ver qué opinan del partido de hoy. Muy bien. Hablaremos obviamente de eso. Miguel, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Nada, triste por la derrota, pero ya habrá tiempo para hablar. Yo me quedo con la frase como para alegrarles un poco la noche de lo que dijo Mr. Chip hoy día, ¿no? Deberían de aprender de la Juventus cómo planeó perder 2-0 para tener una fase más accesible a los octavos de Champions. Bueno, hablaremos de esa fase Lo, accesible, pero lo más triste que no fue planeado, pero bueno. Pueblo Juve, ¿qué opinas con el fichaje de Antony al Betis? Juventus mejor, no sé qué decirte, sinceramente. Yo creo que hay otras prioridades en este momento, pero no sé, dime tú qué opinas, Juventus mejor. Milker, ¿cómo estamos, Milker? Bienvenido. Nuevo proyecto, Milker, nos tienes que hablar de eso también. Tal, Capi, chao pueblo. Pues, ¿qué les diré? Vengo de 2 jornadas que me han dado un golpe a cada corazón desde el sábado hasta hoy. Empezamos alegre y nos terminamos desinflando nuevamente, pero es parte de estar con el equipo. Es así. José Felipe, ¿cómo estamos? Bienvenido. ¿Me escuchan? ¿Estoy muteado o me escuchan? No, te escuchamos perfectamente. Bueno, una puta vergüenza. Disculpen la palabra, es un horario que no hay niños, ¿verdad? Una puta vergüenza. Más nada. Milker, esta vez no creo que vamos a poder decir lo mismo, porque no creo que vas a poder decir las cosas que yo voy a decir hoy. Bueno, lo voy a poner así para que sea justo, ¿no? Porque la vez pasada estaba al revés, entonces ahorita pues ya está mejor. Charles, bienvenido, ¿cómo estás? Desde Perú. ¿Qué tal? Buenas tardes ahí, bueno, perdón, buenas noches ahí con todos. Bueno, como yo dije, ¿no? Mientras que no haya regularidad, ¿no? Yo no me ilusiono. Algunos se ilusionaron en su momento con la victoria del City, de ahí vino lo malo. Y bueno, dije, ¿no? Este mes era clave para sacar muchas conclusiones, era un mes jodido, sabía que muchos no podías ganar, pero bueno, pues el resultado de este mes, comenzando desde el partido con la Fiorentina a finales de diciembre del año pasado, decepcionante, no sé qué rumbo va. Veo como que ahorita no hay, somos como un barco, pero sin capitán, ¿no? Sin alguien que lo dirija bien, ¿no? Y no solamente hablo por el DT, creo que también incluyo a la directiva, una directiva fantasma,
que, o sea, hasta ahora ya Agnelli cometió muchos errores después de la salida de Marotta, pero pucha, pues pero al menos te daba la cara. Acá no solamente veo a Yuntoli y Mota nomás que dan la cara, ¿no? Y ambos, los dos, ¿no? Error. Así que es una incertidumbre qué va a pasar con este club de aquí a final. A esperar. A esperar, hay que ver muchísimas cosas. Alex pone un tema aquí en la mesa también, ¿no? No es que ya es suficiente con técnicos italianos. Motta no sabe lo que hace, hay más opciones en el horizonte de la Juve, ya debemos ver un técnico de calidad. Imagínate, mucha gente piensa que Motta no es un técnico italiano, sino viene de una escuela no italiana, ¿no? Habiendo también él sido brasileño y haber crecido en el Barcelona de Guardiola. Fabián, ¿cómo estás? Bienvenido. No te escuchamos nada, Fabián. Se le vio ahí en la cara del... Bueno, chicos, micrófonos abiertos, quiero debate, quiero calentura. Yo sé que hay mucha gente aquí que quiere también desahogarse. Obviamente tratemos de respetar el espacio de los demás, pero pues hay mucha desilusión, ¿no? En este proyecto hasta ahorita, solo después de 2 derrotas. Porque la verdad es que pues es así, ¿no? Tenemos 2 derrotas al hilo por ahora contra el Napoli y contra el Benfica. Ambas sinceramente factibles, ¿no? Perder contra el primero de la tabla y el segundo, la segunda derrota contra alguien que en toda la historia de la Juventus, imagínense, hemos ganado solo una vez contra ellos, hemos empatado una vez y hoy es la 7ª derrota contra el Benfica. Así que bueno, en términos estadísticos, pues somos sus hijos, hay que admitirlo, y hoy nos pasaron por encima. Eso no quiere decir que no hay cosas que no están mal y que hay que mejorar y hay que arreglar. Yo les doy la mía solo así para ponerla ahí. Yo creo que es un error pedir la cabeza de Motta en este momento. Creo que solo llevaría a peores situaciones, sinceramente. Entiendo que hay mucha frustración. Yo también la siento. No me gusta cómo estamos jugando. No me gusta muchas de las cosas. Lo dijo Charles, yo creo que desde la gerencia es que se está fallando. Y el mismo Motta y los mismos jugadores están muy perdidos por lo mismo. No son excusas, pero son invitaciones a que empiecen a trabajar. Habiendo dicho eso, obviamente, pues hay mucho de qué debatir hoy, ¿no? Podemos empezar por la alineación, podemos empezar por las decisiones, podemos empezar por el 7º capitán de esta temporada, porque hoy McKennie fue capitán también. Podemos empezar también por la situación en la defensa, ¿no? Muchos nos habían dejado un comentario que el karma de Danilo nos iba a pasar factura, nos pasó factura hoy. 5 minutos de juego, se lesiona Kalulu y no hay nadie a quien poner, entra Locatelli a su puesto. No sé, chicos, abro los micrófonos, quien quiera levantar, decir lo que quiera, hablar un poquito y tratar de desahogarse un poco, obviamente siempre manteniendo el respeto, ¿no? Pero adelante. Hola, ¿se escucha? Sí, ahorita sí, Fabián, ¿cómo estás? Todo muy bien. ¿Y ustedes qué tal, muchachos? Muy bien, muy bien. Dale, si quieres tú ahorita que ya se escucha, dinos la tuya y extendemos el debate entre todos. Sí, para mí es karma. Definitivamente es karma. No puede ser posible que dejáramos a ir el único cambio en la defensa que teníamos disponible. Aparte que era capitano, pero bueno, en fin, eso ya es problema y que luego nos daremos cuenta del por qué. ¿Qué me dejó este partido? No finalizamos bien los pases a partir de la media cancha. Si analizamos un poco el rol que tuvo hoy Douglas Luiz, él no era como automatizando jugadas, él perdía el segundo pase siempre, en todo el partido. Entonces perdonamos demasiado y bueno, tenemos, y no solo con el Benfica, con varios equipos en Portugal tenemos esa mala racha hace años. El Porto también nos pasó factura, ¿no? Chicos, mucha gente muy molesta conmigo porque dije que no deberíamos pedir la cabeza de Motta. Adelante, Miguel. A ver, yo te doy mis impresiones de lo que vi. A mí me parece que Motta planteó bien el partido. Y ahorita sé que todos me van a caer contigo, pero a mí no me parece... No. ¿Sí? Bueno, tanto así de que
tú desde el minuto 10 hasta el minuto 45 le quitaste la pelota al Benfica. El segundo tiempo también le quitas la pelota al Benfica. El Benfica estaba tirado atrás. Lamentablemente tenemos al mejor jugador pagado del campeonato que se enreda solo. Tenemos a un Douglas Luiz que fue la viva imagen de Arthur. No, el Arthur ese que daba pase al costado, como le dijo Fabián. Ahí ese es el Douglas Luiz. En el segundo tiempo, Mota hizo lo que todo el mundo pedía, que pongan a Koeman de doble 5. Lo puso de doble 5. Entonces, Mota tiene su responsabilidad, claro. Él es la cabeza. ¿No? Pero creería que sería medio ridículo decir que el karma de Danilo, porque se fue Danilo y entró Locatelli, nos metieron el gol, ¿no? Me parece medio absurdo. Y lo otro es que, bueno, hoy día Gatti, que había estado muy bien en todos los primeros 20 partidos de la temporada, hoy día cometió 2 errores y cometió un tercero que sacó Perín. Entonces, hoy día fue el día perfecto para que se sumaran todas las cosas y no fuera como no fue mal, ¿no? Bueno, Miguel, yo creo que en esta vas a estar bastante solo. Yo no creo que planteó bien el partido Mota. Pero es que de principio a fin. Sí. O sea, ya vamos a entender algo. Y olvidémonos solo de Danilo. ¿Cómo me vas a decir que Rugani no podía jugar en este puto partido? Pero yo no voy a hablar de jugadores que no están acá. Porque no. Rui. No voy a hablar de jugadores que no están acá. Pero es que... Pero él lo sacó y es de nosotros. Yo no voy a hablar de jugadores que no están acá. Bueno, pero yo lo digo. Bueno, háblalo tú. No hay problema. No, yo lo digo. O sea, tienes a jugadores que no están jugando en su posición natural. Y tú esperas que rindan y no haya desorden estratégicamente hablando. Entonces pones a McKennie en la izquierda, que es el comodín, y tienes en la derecha a Wea, que naturalmente es un jugador ofensivo. Se te jode el defensa. Ok, eso no es culpa de él. Está bien. Vas a meter un centrocampista. Saliste de un problema que yo estoy, ahora más que nunca creo el chisme de Joshua, porque, o sea... El chisme de Joshua. No es mío el chisme. No es mío. Bueno, el que nos contaste. Entonces, Joshua es un chismoso. Ahora Joshua es chismoso. Para mí es Joshua, eres mi tía chismosa, Joshua. Mañana va a salir que Joshua el chismoso dijo que Danilo... No, pero coño, pero dígame algo, no es un puto despropósito vivir lo que vivimos hoy, indiferentemente de las lesiones que tuvimos. O sea, no me jodan, pana. Nosotros no podemos jugar así. O sea, indiferentemente Allegri o lo que sea, Ferrara, hasta el propio Zaccheroni, o sea, yo he visto técnicos malos en la Juve. Coño, no me vengan a decir que hoy armamos una Juventus para jugar Champions. O sea, esta vaina es un despropósito total. O sea, entonces, ¿por qué no lo intenta con Douglas de 10 y Gildes por la puta izquierda? O sea... Pero si hace unas semanas se están pidiendo que Gildes sea 10. Ahora que juegue 10 se están pidiendo que se vaya a la izquierda. Cuando se va a la izquierda piden que se vaya a la derecha. Primero, en el live pasado yo estuve con Joshua. Están así como panqueques. Ya no tenemos que calar. Así siempre ganan, ¿no? Al final. Y lo dije, y fue uno de los que lo dijo en el live pasado con Joshua. Tenemos que quedarnos con Mota hasta el final. Lamentablemente hay que mascar duro, porque si no es peor. La cura va a ser peor que la enfermedad. Pero en el medio no se halla. Gildes en el medio no se halla. No es mentira. Conceição estaba solo por la banda derecha. Estaba lejos al pase. Siempre llegaba de espaldas al arco. Vlahovic mal. No hacía la pared bien. No se iba al hueco. Esta es una constante. O sea, coño, pero Douglas Luiz tiene mucha capacidad creativa, pero está muy lejos de la punta y estaba solo atrás. Entonces, coño, Douglas Luiz tiene ha jugado delante de la defensa. Pero que meta compañeros atrasados si él tiene despliegue, Pero 5 años ha estado jugando adelante de la defensa. Ha salido uno de los mejores jugadores de la Premier jugando adelante de la defensa. Él no jugaba más adelantado en el Aston Villa. No, él jugaba doble 5. Entonces, ahora ustedes me dicen que Mota les cambia las alineaciones, yo los apoyo, pero me dice que Douglas Luiz debería jugar de 10 cuando él juega adelante de la defensa. Verga, hoy, ya te voy a decir algo. He intentado verlo en la selección y no lo veo un coño en la selección. He intentado verlo en 5 en la Juve y no hace nada. Es más, en la selección de la Copa América también juega delante de la defensa. Pero
Bueno, Pero es chicos, que el a man- ver, también hay otros que quieren hablar. pero es que Dale, el dale, man- Giro. Es que el man ni siquiera, hablando de Douglas Luis, ya que quiero traerlo a la mesa, es que Douglas Luis ni siquiera es titular en su selección. Douglas Pero, Luis o ni sea, siquiera es titular en su selección. yo Ya estoy de va. acuerdo. Douglas Luis tuvo un partido terrible, ¿no? Yo soy No, no, uno de no, los no. que lo defiende. Pero yo no lo voy a Pero, o matar sea, hoy. hoy perdimos por Douglas Luis, No, chicos. no, yo no lo vengo a matar. Simplemente No, vale, todos. simplemente Por todo. vengo a reforzar lo que dice el mismo José. O sea, Gildis ahí no funciona. Muchachos, yo sé que voy a sonar estúpido y quizás no me van a creer algunos en el live, pero yo a Kenan Gildis lo llegué a ver con el Bayern Múnich en las juveniles. Y Gildis nunca jugó ahí donde jugó hoy. Gildis ahí no rinde. Encima te traes unos coños que no pueden jugar Bayern y que no pueden jugar en Champions. Entonces, Me Nadie joda. puede jugar en Champions, pero es que hay que saber un poquito las reglas. Nadie puede jugar Champions. Yo no sé, bueno, pero te los trajiste para no usarlos. No, y pero saliste no, del bueno, y saliste independiente. del O sea, es hasta quien te los trajera octavos. no podía jugar Champions. No, es hasta los octavos. No, O sea, no pueden jugar. Es que ¿qué? son solo dos partidos. No, Estos dos partidos no los pueden jugar. Yo entiendo. Pero coño, o sea, vean la situación de Danilo. O sea, a mí me hace demasiado ruido. Porque Todos lo vimos, menos de la Juntos. Juve. O sea, Yo te digo algo, mira, tú sabes qué es lo que más me desagrada a mí de Mota. Y no, ojo, yo no vengo a culpar a Mota de todo lo que está pasando en la Juve, porque si no, vamos a vivir en una constante cadena. La temporada pasada era de Allegri, la anterior era de Pirlo, después era de Sarri, y así sucesivamente. A mí lo que me desagrada de Mota es que Mota todavía no define una plantilla. Me hace recordar a Pirlo cuando todos los partidos cambiaba la alineación. No era el año pasado que a un entrenador se le culpaba por estar cambiando la alineación cada partido. Qué interesante cómo cambian las cosas. El corto mucho. Charles, los quiero escuchar. Bienvenido, Fumemos Mota. Mota escrito con 2 T, obviamente. Nadie está abogando porque se haga ese otro tipo de cosas. ¿Cómo estás, Cano? Estamos PG todavía, somos PG. Muy bien, somos PG. Muy bien a la verga. Somos super PG a la verga. Muy bien. Bien. Cero sorpresas. Bien. Ayer, Cano no tiene ni qué decir. Las declaraciones de Mota en Cano. Bien. Sí. Ayer te dije, ¿qué te dije ¿qué te dije en el grupo de Pueblo Juve, en el Sí, interno? que nos iban a bailar, ¿no? Nos iban a dar un baile, una cosa así. Que nos iban a hacer el amor. Eso, exacto. y es correcto, ¿no? Entonces, con sexo anal incluido, ¿no? Creo que no hubo sorpresas. No esperaba realmente que fuera a cambiar mucho del sábado para acá. O sea, la verdad es que la situación creo que va mucho más profunda que solamente el míster y los jugadores, pues. Entonces yo no veo que las cosas simplemente sean una cuestión de táctica y alineación. Y como bien dijiste, Josh, que yo al contrario, yo leía por todos lados que la gente quería que sentaran a Cop Miners, que pusieran a Yildiz de 10, que probaran el doble pivote, que dieran la oportunidad a Douglas Luis, que yo leía una cantidad... Yo no pedí la oportunidad a Douglas Luis, me disculpa, yo no la pedí. No, estoy diciendo tú, pero yo leía por todos lados, yo leía muchas cosas, o sea, leía eso, pedía a la gente a gritos cambios, McKennie que lo dejaran por el lado izquierdo, o sea, todo el mundo estaba pidiendo una diferente alineación y el míster, haz de cuenta que se metió a Twitter y dijo, voy a alinear como la gente quiere que alinee. Entonces, ¿qué pasó? Ahora, voy a decir algo, no creo que sea un tema de error táctico. Yo creo que simplemente el equipo está podrido mentalmente. Peor aún. No lo digo por o sea, para que estemos tranquilos, sino simplemente estamos podridos mentalmente, ¿sabes? O sea, yo no veo un equipo maduro y empezamos a ver cómo tener una media de edad baja en un equipo de renombre empieza a tener sus efectos adversos, ¿no? O sea, no hay senadores, no hay gente que puede abogar y pedir huevos. No hay madurez.
no hay madurez. No, Locatelli también es joven, o sea, No, él lo no, dijo. Lo que tú es- estás diciendo lo dijo. no tenemos a nadie, Mm. ningún referente. Inclusive el mismo Danilo, a mí me parecía que, aunque fueran 5 años, yo creo que Danilo se convirtió en capitano, pero tampoco me pareciera como el senador perfecto, ¿no? De Entonces, acuerdo. Lo que llevamos un quedaba, lo que rato, quedaba. sí, Espérate, pero ese es el problema, lo que quedaba, no lo voy a que poner a Poemas queremos. Mota 2. Me voy a cambiar de nick. Estoy contigo. En- Entonces, yo creo que tenemos que, por un lado, entender dos cosas, ¿no? Una, el equipo, la gerencia, está buscando sostenibilidad financiera y eso obviamente nos está empezando a pegar en lo deportivo porque dentro de esa filosofía de sostenibilidad financiera, el director deportivo está buscando fichajes baratos. Entonces, esos fichajes baratos con potencial, estamos viendo el efecto adverso de, ok, mucho potencial, pero no consolidado, ¿sabes? Entonces, esa falta de consolidación se ve muy transparente en partidos que te retan y en partidos que son de trámite. Por eso yo les decía, el hecho de llamarnos Juventus no nos da un pedigrí como tal para poder salir con soberbia y decir, somos la Juve. No, o sea, veamos nuestra circunstancia y nuestra situación para entonces saber hacia dónde nos tenemos que mover. Entonces yo sigo viendo estos fichajes jóvenes, o sea, traemos a Alberto Costa, traemos a, ¿cómo se llama? Verga, ¿cómo se llama? Veiga. Veiga, Veiga. 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 Y Veiga, y pues, o sea, es lo mismo, un poco más de lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con este equipo? Y se me hace un poco injusto, y ya, fíjense, ya no es defender a Cop Miners en lo deportivo, se me hace un poco injusto que un tipo tenga que cargar con esa responsabilidad cuando acaba de llegar del Atalanta hace 5 meses, ¿no? O sea, todo el mundo dice es que supuestamente Cop Miners iba a llegar para ser el estandarte, brother, es del Debe estar Atalanta. hasta arrepentido de haber Meses que venido. estaba en el Atalanta. No, no creo que esté arrepentido. Se nota que el tipo disfruta Mira, estar en la Juve. pero mira el Atalanta y míranos a nosotros. Chicos, falta escuchar a Milker y a los Vamos, demás. Milker. A ver, Yo, Milker, dale. ya con esto cierro antes de que, Dale, de dale, que dale. Milker tome la palabra. O sea, yo creo que no deberíamos estar sorprendidos y yo terminó el partido, lo terminé de ver, lo apagué, empecé a comer, reflexioné un poco de lo visto y quedo, no estoy tranquilo, o sea, no estoy, ¿cómo te puedo decir? No estoy alterado, pero tampoco estoy tranquilo. Creo que Creo que es hora, como por ahí leí algún comentario, es hora de un retiro, es hora de que Mota trate de exponer un poco de huevos, tanto en sus declaraciones como en lo que se ve en el campo, para que los jugadores puedan entender un poco de eso, porque me parece algo raro en Mota que, o sea, siendo un tipo como era como jugador, que sabía lo que se necesitaba para sacar resultados tanto en el Barcelona como en el Inter, no sepa permear eso en sus jugadores, lo cual me hace cuestionar entonces no tanto al míster, sino a la gerencia. El mismo Del Piero salió a decirlo hoy, después del partido. La Juventus está perdida y necesita ayuda del club. Y no es una cosa del míster, es una cosa del club. El club necesita unirse a lo deportivo con el míster, porque el míster no va a poder solo. Y yo estoy 100% de acuerdo con eso, ¿no? O sea, el míster no puede cargar con toda la responsabilidad del proyecto si el club no está interesado en el proyecto deportivo y solamente en el económico. Ahí están los resultados, ahí está la problemática y entonces, no sé, y luego me van a decir, es que es culpa de Juntoli. Sí, no, porque Juntoli tiene jefes y esos jefes le exigen cosas y él tiene que seguir una línea de operación tajante. Entonces, yo creo que esto llega a niveles ni siquiera el presidente de la Juventus. Yo estoy pensando que es un tema de inversionistas y estoy pensando que es un tema de Grupo Exor y estoy pensando que es un tema de quién es John Elkann y qué realmente tan involucrado está John Elkann en el equipo. John Elkann va al palco, cena delicioso, le vale verga si pierden o ganan. Él está platicando con Elon Musk para ver qué va a hacer los millones en su WhatsApp y listo, ¿sabes? O sea, a John Elkann la Juventus le vale 3 pedazos de verga, ¿no? Entonces, desde ahí empieza a permear de que, ok, si no hay resultados, entonces el presidente Ferrero
pues no tiene ninguna preocupación. Y si el presidente Ferrero no tiene ninguna preocupación, entonces Scanavino tampoco va a tener una preocupación. Si Scanavino no tiene una preocupación, Giuntoli no va a tener preocupación. Si Giuntoli no tiene preocupación, pues Mota tampoco va a tener preocupación. Y así se riega por todos lados. Bueno, Entonces, yo pues por eso ya no me preocupo. ya, fumemos porque Milker lleva tiempo queriendo hablar. Solo quiero acotar un hecho. La Juventus tiene promedio de plantilla 24.3 años, mientras que el Barcelona, porque por ahí había dicho que era el Barcelona más joven, en realidad el Barcelona, el promedio de la plantilla es de 24.4 años. Así que pues están prácticamente igual. Milker y después Charles. Bueno, yo creo, y estoy igual que Cano, yo creo que ya digerí mi molestia en su momento, le saqué la madre a medio mundo en el tráfico y con eso digerí la molestia con la que venía en su momento por todo lo que ha pasado desde el sábado hasta el día de hoy. A mí lo que sí me llama la atención, y yo creo que lo recalcó el Capi y lo recalcó Cano, que cómo cambiamos el discurso cada vez que nos conviene. O sea, cuando era Allegri, el discurso era, no sirve, cambia de alineación, bla, 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 bla. Ahora que viene Thiago Motta, al principio decíamos, cuando llegó Cup Miners, el fichaje de la temporada, el mejor volante de la Serie A, lo esperamos 9 meses, todos felices. Ahora es una porquería y no sirve porque no ha hecho su mejor papel. Douglas Luiz cuando llegó, el mejor volante de la Premier League, tenemos una calidad ahora en el plantel, ahora lo estamos matando. Entonces, el discurso no puede ser tan cambiante y sobre todo no puede ser tan radical de la noche a la mañana. Allegri te cambiaba alineaciones como se le roncaba la gana en cada jornada y lo matabas. Entonces, ahora, ¿qué sacaba Thiago Motta hoy? Esa es la pregunta del millón. ¿Qué sacaba Thiago Motta hoy? Solo que pusiera Pinzolio de lateral izquierdo, porque de ahí no se me ocurre absolutamente nadie más para que pueda salir. Incluso la decisión de Wea, yo creo que lo hizo por el hecho de tener más velocidad para defender la parte donde iba a estar Di María. Creo que en ese sentido era la opción más viable porque Wea incluso ha jugado más de lateral derecho que lo que el mismo Saboná ha jugado como profesional. Wea lo hace desde que viene en el Lille. Obviamente no, pues no funcionó, estamos de acuerdo, pero ¿qué más se podía hacer? Confiar en Robbie es completamente imposible. Lo de Kalulu es algo que no se nos da y yo considero que no es de que este plantel no tenga calidad y eso es lo que yo tengo bien en mi mente y es la primera vez que yo voy a decir esto acerca de Motta. El problema de Thiago Motta ahorita es un tema de vestuario. Un técnico tiene que ser motivador y tiene que ser táctico. Y hay muchos técnicos, como Zinedine sea un ejemplo nada más, que son más motivadores que tácticos. Yo creo que a Thiago Motta le está quedando grande en lo que es en la parte del vestuario de la Juve. Se refleja en el mal manejo de lo de Danilo. No es el hecho que se haya ido como se haya ido, sino que el tema de cómo se fue el mal manejo de lo que es, por ejemplo, el tema Vlahovic. Esos malos manejos creo que a Motta le están pasando factura. Está perdiendo el vestuario lastimosamente Motta, le falta que le impregne. No puedes tener un equipo profesional que se te desinfle a los 20 minutos, eso es imposible. Y eso es algo mental, no es algo de las piernas de los jugadores. Porque contra Napoli durante 45 minutos dominamos al líder de la Serie A. Y no es posible que te desinfles en la segunda parte. Hoy jugamos muy bien al principio, arrancamos muy bien y otra vez nos desinflamos. O sea, yo siento que el problema de Motta ahorita es un tema directamente de la mentalidad del vestuario. Se le está rompiendo. El problema que tiene ahorita Motta está en una cuerda muy delgada. Si se le rompe más el vestuario, le pueden hacer hasta la cama. Ese es el dilema ahorita en el momento como Motta. Tiene que tener ese buen manejo. El planteamiento, obviamente, no tenía otra cosa que hacer. Yo lo pensé y decía, bueno, ¿quién más pone antes Saboná? Pero Saboná es un joven que tiene tantos partidos en la profesional, no es tanto. Y aquí en este caso, como se decía, pedir la cabeza de Motta a esas alturas es algo demasiado riesgoso. Lo que hay que pedir a la directiva es que aparezca la directiva, que le exija a la directiva a Motta, que la directiva dé la cara, que la directiva se ponga a trabajar también y no únicamente estén en las reuniones de la UEFA, de la ECA, que ahí sí aparezcan, no, tienen que aparecer, tienen que estar al frente del club que representan como tal. Y esa es una diferencia en la que yo le aplaudo mucho en su momento a lo que era Andrea Agnelli. Que con todo lo que hizo al final, Andrea Agnelli siempre ponía la cara ante todo, siempre estaba presente, siempre en cada partido daba palabras, daba conferencias, alentaba al equipo, bancaba al técnico. ¿Hace cuánto no escuchamos al presidente de la Juventus dar una declaración?
Pero ustedes, chicos, no le pueden pedir Cuando, peras al olmo. cuando Agnelli dijo chao. Ustedes no le pueden pedir peras al olmo. Ferrero no es un presidente Eso iba a decir. deportivo. Scanavino no es un director deportivo. No le Correcto, pidan que correcto. intervengan en el lado deportivo. Ellos están ahí como Estamos claros, tecnócratas para sanar las estamos cuentas. claros. Lo que está pasando abajo, la sostenibilidad económica no es importante, es lo único que cuenta. Ustedes están pidiendo que Ferrero y Scanavino vayan a hablar con Giuntoli. ¿Qué le tienen que hablar a Giuntoli además de decir gracias? Porque Giuntoli, con el mercado que hizo durante el verano, bajó el costo de la plantilla y fue exactamente a eso que le pidieron que hiciera. Entonces, yo entiendo la frustración y yo estoy totalmente de acuerdo con todos ustedes en la frustración deportiva, pero lamentablemente para nosotros, esto somos. Hoy en día, esta es la Juventus que somos. Nos puede no gustar, y estoy muy de acuerdo con ustedes, no me gusta a mí tampoco, pero esto somos. Y no me voy a meter en una larga explicación del por qué fuimos forzados a hacer esto. Porque también podemos hablar de eso, pero no quiero irme en eso todavía porque todavía nos falta terminar de escuchar a Charles y los demás. Charles. Solo, perdón, Capi, solo quería agregar Perdón, Milke, perdón. Solo algún tema que quería agregar. Hay algo que yo he escuchado en los lives que he dicho. Lo que más le aplaudimos a Leir la temporada pasada fue que aguantó el ataque de la Fish contra la Juve, que tuvo los huevos de aguantar esos ataques, los puntos que nos quitaron, etcétera. Perfecto. Pero yo no escucho a nadie diciendo ahorita, bueno, hay que aplaudir que Mota se ha bancado 2 cruzados, tantas lesiones, que no le está saliendo lo que él quiere. Que hay que matar a Mota ahora. Está trabajando. Bueno, pero ¿qué va a hacer? ¿Renunciar? Es que al final lo puede hacer. Es que lo puede hacer. No, pero es que ya va. Yo voy a decir algo rápido para que vaya Charles. Es que tampoco vamos no, Mota, está bien, te entendemos. Vamos a esperar 3 años que vuelva Andrea Agnelli y bueno, vamos a tener que aguantarnos esto porque esto es lo que hay. No, brother, para algo se trajo. O sea, no le vamos a evadir su responsabilidad tampoco. Sí, No, sí, para algo se trajo y lo está. Su responsabilidad. O sea, pero a lo que voy es, para algo lo trajeron y la responsabilidad principal que le dieron es la que dice el Capi, que es sanear cuentas, hacer un equipo que es deportivamente competitivo, no ganador, competente, para que pueda sanear cuentas y mantener las cifras en un lugar donde puedan trabajar. Yo ahora no creo. Ahora te pregunto, nosotros somos un equipo competitivo hoy por hoy. Sí, o sea, sí, del hecho es que estamos en play. O sea, los resultados deportivos tienen que ir de la mano con la sostenibilidad. Solo Cano. Es que esa pregunta es muy buena y se la quiero responder a Girolamo con esta respuesta sencilla. Ok, tú dices que no somos competitivos porque estamos en playoff. Ok, vamos a ver los playoffs. Ahí está el Bayern Múnich, que ha gastado mucho más dinero. Ahí está el City, ahí está el Real Madrid. Hay equipos que han gastado el doble o el triple que nosotros, que también están en playoffs. Eso quiere decir con técnicos de la casta de Carleto Ancelotti, Pep Guardiola. O sea, estamos hablando, señores, de que no solo la Juve está en playoff, no solo la Juve salió mal de la Champions League, no, el City estuvo hoy al borde de caer eliminado de la Champions League. Nosotros de la jornada pasada se hemos asegurado. No es lo que queremos, obviamente, lo que estábamos acostumbrados, completamente de acuerdo, frustra y molesta, pero no somos el único equipo en crisis. Es que yo no estoy... Sí, pero este formato de Champions cambió muchas cosas también, ¿no? Clasificaron una cantidad de equipos para una fase diferente, el gap es mayor, o sea... Pero es que mi énfasis no va solamente en la Champions anterior, estábamos eliminados. Mi énfasis no va solamente en la Champions, o sea, vean cuántos partidos hemos ganado en el mes de enero. 1. Nada más. 7 partidos jugados, 3 perdidos, 3 empatados, 1 ganado. Charles, no lo hemos podido escuchar a Charles. Charles, dale. Charles, a ver, bueno. Vamos a ver. ¿Con qué partimos? Primero, a ver, una temporada para mí que empieza no mal planificada. Es verdad. Sí tiene sentido, ¿no? Que debe ser la primera misión de Giuntoli era bajar la masa salarial, ¿no? Empezó, claro, deshaciéndose del primer gasto elevado que era Allegri, salió Chiesa, entonces, coño,
entonces no me explico por qué no intentaron vender al serbio también. Que venía al menos, pese a que ya había bajado un poco su nivel con Allegri en la última temporada, Que no si era el tenía que más oferta, pues. que él te sacaba más la masa salarial. Ok, porque a ver, no, el primer error de este director deportivo es, a ver, darle un plantel incompleto, y eso siempre lo señalé, ¿no? O sea, no puede, ni siquiera te puedes esperanzar, es que, como decían algunos, es porque algún jugador te puede cumplir dos roles, ya, pero si se le pasa algo s- a ese jugador, pierdes un jugador para dos posiciones. Entonces, ya se vio, bueno, eso en el caso de Cabal, pero bueno, Cabal era un suplente, ¿no? Y la otra baja es Bremer, pero solamente originalmente tenías tres entre. Entonces, este, hasta ahora la excusa de Mota es tú DT y director tú Juntoli no me diste un plantel completo. Ahora, no sé si, por ejemplo, la salida de Rugani, todo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El que no lo tengas, es simplemente decir, no lo quiero, ¿no? Mota dijo, no lo quiero, ok, pero no le traes a nadie. O no sé si, yo creo que un DT siempre va a preferir tener, ok, alguien que no le gusta, pero ok, pasa a ser la última opción que no tener a nadie. Lo que pasa es que, mira, No, voy a hablar un poco de mercado. El mercado es de oportunidades, nunca es un mercado de voluntad. Más bien, o sea, la voluntad está, pero la oportunidad nunca sabes cuándo va a llegar. Es, por ejemplo, el asunto de Cambiaso. El asunto de Cambiaso em, es un tema que hipotéticamente, si nos fuesen a pagar esa suma de dinero que están ofreciendo, es una oportunidad. Y ahí lo que un director deportivo se topa con el dilema de tomo la oportunidad o no tomo la oportunidad. Entonces, lo de Cambiaso es un ejemplo. No sabemos, habría que evaluar y realmente entender cuál es la oferta del Manchester para entender la venta. Pero luego pasan situaciones como la que estamos viendo ahorita, que los últimos dos partidos de Cambiaso están para un olvido y a lo Bueno, mejor el Manchester City dice, "Mm, yo creo que a lo mejor no", y cambia de parecer. Y eso recondiciona el mercado con una simple decisión y luego está el efecto cascada. Hablemos de Araujo. claro. Araujo, yo te puedo garantizar que en octubre ya tenía el visto bueno por parte de todos para poder hacer el trato. Se lesiona Íñigo y se cae el asunto. Este tipo negocia la salida de Danilo, se cae el asunto o sea, a lo que voy es, las circunstancias cambian día con día, jornada tras jornada. Entonces, la voluntad del director deportivo claramente no es joder al equipo, al contrario, es reforzarlo. Pero si el mercado no trabaja a favor tuyo, porque para empezar, no tienes el dinero para operar en un mercado detonante como en el que existe hoy en día, porque la realidad es que nuestras finanzas no están al nivel, ni tenemos el índice crediticio para poder soportar deuda de tal forma para que nosotros podamos asumir esos compromisos económicos de jugadores o poder llegar y garantizar el pago o el pago de la ficha completa como lo quieren hoy en día, sobre todo en el mercado de invierno, y tenemos que andar negociando con los clubes que nos den préstamos sin obligación, que nos den, o sea, eso de los préstamos sin obligación no es una decisión del director deportivo, es una condición que le están poniendo delante. Es como de, bueno, te lo presto, pero ya veré si sí te lo quiero dejar. Sí, o ¿Sabes? sea, Porque tú eres el que me está pidiendo el préstamo, ¿sabes? ahora yo comprendo, o sea, pero el tema es que nunca un equipo puede, a ver, si al final no hay resultados, ¿no? O le dejas, ¿no? A un DT riesgos para que posibles no factores que van a influir al final en el resultado, al final el equipo se friega, o sea, claro, yo comparto, o sea, no somos como dice Joshua, no somos la Juventus de antes que te podía ganar un Scudetto o pelearlo, no lo somos, por supuesto que ni por eso yo a Mota, aparte que viene un nuevo DT con una nueva idea, ¿no? Nunca, o sea, yo por eso en una marqué, no somos candidatos, ¿no? Para pelear el título, un Inter que ya lleva un proyecto encaminado ya a buen tiempo, así como, ¿no? Un Napoli que tiene un DT
que llegó para el momento ideal, ¿no? No juego Copa, no juego en UEFA Champions League y solamente no tengo que enfocarme en mi liga, ¿no? Donde ahí me puedo lucir y sabemos que ese es su especial. Entonces, admito, yo el que quizás subestimé fue el Atalanta, pero al menos es un equipo ya, un proyecto ya de buen tiempo, que cada vez va más encaminado, crece más, ¿no? Y quizás no. Entonces, el tema es que no se ven los resultados, no se ve un avance ni en juego ni en resultados. Y ahí viene para mí el primer factor, ¿no? O sea, no puedes darle un plantel limitado. Esa es la excusa que hasta ahora siempre va a tener Mota, ¿no? El DT Pero no me Mota no dejó está diciendo esa solamente. excusa. No, Mota en pero ningún para momento mí, ha dicho que no tienen plantel no, limitado. claro, no Mota lo no va a lo ha decir. dicho. Entonces, ¿por Es qué que no lo lo va, puede decir? ¿Por qué dice que va a decir esa no lo cosa? va, es que no lo va a declarar nunca porque él está en el Bueno, equipo. solo Pero, se ve. pero es lógico, pues, de que si va a aceptarlo, bueno, pues también será su responsabilidad. Y bueno, pues pasaron cosas, las lesiones graves, ¿no? Pero también no se ve igual funcionamiento, o sea, no, a ver, van los dos principales fichajes más caros, ¿no? Han sido hasta una excepción, ninguno fue ni el de Aston Villa, ¿no? En el caso de Douglas Luiz, ni tampoco Koeman ha sido el de Atalanta. Y lo que se ha visto, más allá de que al inicio estuvieron con lesiones, todo, ¿no? Ha sido hasta ahora decepcionante. Dale. Ahora yo me pregunto, ¿no? ¿Es porque no tiene que ver también ahí el tema del DT? O sea, ¿no? Muchos factores, ¿no? O sea que entonces, yo creo que es culpa de todos, ¿no? Y comparto lo que dice, si hay algo que sí comparto lo que dijo Milker, es que está Mota, ¿no? Perdiendo creo que yo, el control del vestuario, ¿no? O sea, parece que está empezando a no gestionar bien, ¿no? Los egos o la parte anímica. Primera crítica, cada vez el equipo se cae abajo, ¿no? O sea, parece que no está motivado el equipo con Mota. O cuando, mejor dicho, sufre un gol y en One el equipo cambia, ¿no? O sea, después, a mí me extrañó la verdad, pese a que yo soy crítico de Blažević, a mí nunca me ha convencido tanto, ¿no? Técnicamente, pero nunca imaginé que Colomani en One iba a ser el titular, ¿no? Y eso para mí yo creo que el serbio es un golpe, ¿no? O sea, y más allá que de venderlo, ¿no? O sea, ahorita si ya la Juve quiere vender sí o sí como sea Blažević, lo ideal es al menos recuperar un poco, ¿no? Su nivel para poder venderlo a un precio aceptable en verano. Si no, cada vez más te No, van a dar menos. ¿Cómo recupera su nivel? Pero es que aquí hay un tema, miren, yo solo quiero agregar, es que yo creo que Caro quiere hablar, pero antes que hable Caro, hay un tema, porque yo escucho siempre toda la vida que la plantilla está incompleta, y escucho el mismo argumento miles de veces. Ok, vamos a traer a junio, solo para hacerlo en retrospectiva. Imagínense que en junio no venden a Rugani, no venden a Huijsen, se queda en el equipo para tener una plantilla más completa, pero vendes a Dusan Vlahović porque es el que más te cobra en ese momento. Te puedo apostar que la gente que hoy en día critica la venta de Rugani y de Huijsen estarían atacando a Giuntoli y a Mota por haber vendido al mejor delantero que tenemos, que es la gran promesa del equipo, y se armaría un caos. Cuando no han pensado que muchas de las ventas que salieron las cuentas era para poder mantener a la que se supone que es nuestra estrella, que es Dusan Vlahović, por eso es lo que él tiene, y tuvimos que sacrificar ciertos jugadores para poder mantenerlo, porque él es uno de nuestros grandes nombres al futuro del equipo, y lastimosamente Vlahović no está dando el nivel. Hoy ni siquiera fue a dar la cara con la afición. Dusan Vlahović no está dando pero Milker, en el live pasado dijeron que Rugani no salió fue porque Mota no lo quería. En el live pasado me dijeron que Rugani se fue. Al final esos son números, pero que al final son números. No, aquí en el live dijeron que era que Mota no lo quería. No era por un tema de cuestión de números. Y otra cosa más, ¿cuántas chutas al arco hizo la Juventus hoy en el segundo tiempo? Todos. Pero, a ver, Giro, pero disculpa lo que te voy a decir. Ya va. Pero Dusan Vlahović toca un balón. Yo lo he defendido, Giro. Yo he defendido de que llegó Dusan, pero yo no lo puedo defender. Toca un balón y lo pierde. No la pelea, no la maneja, no la controla. De 3 balones pierde 2. Dusan Vlahović no está involucrado en el proyecto. Yo creo que también el golpe, obviamente, lo de Colomani le vino a afectar más, pero él, por lo que está cobrando, debería de ser más profesional. Pero Milker, una pregunta, pero yo no entiendo
uno que sí, todas las pérdidas de recepción de Vlahovic son lamentables. Yo el año pasado lo defendí por encima de todo. Yo siempre decía, Dusan va a marcar. Esta Yo también. temporada no me pueden decir que él no ha tenido opciones. Si era el único delantero la primera vuelta de la temporada. Por Dios, o sea, ¿qué decía Mota? Es Vlahovic y 10 más. Vlahovic y 10 más. Ahora él se siente incómodo porque le trajeron a supuestamente un suplente. O sea, por eso él se siente bajoneado. Porque es que cuando ahí tú dijiste algo que podía haber perdido el vestuario por haber tenido algo con Vlahovic, por lo menos eso yo lo entendí. O sea, no me pueden decir que con Vlahovic, porque con Vlahovic fue siempre el titular. Gracias, Joshua. El único 9 que teníamos. Es que, mira, el dilema, yo no estoy diciendo que Vlahovic es el mejor delantero ahorita de la Serie A, y tampoco estoy diciendo que es el mejor de Europa. Estoy diciendo que siempre sale la misma excusa en los comentarios o aquí en el live, que se le pega a Dusan Vlahovic de que él es el culpable de todo. Cuando en el partido, en el segundo tiempo contra el Napoli, ¿cuántas veces se chutó al arco contra el Napoli en el segundo tiempo? No, pero no fue titular. No se chutó. No se chutó, pero es lo que estoy diciendo, ¿no? Me estás dando la razón, ahí quiero llegar. Claro. O sea, el problema... Estoy hablando de Iría, no del Napoli. Ok, el problema principalmente es de él. O sea, ¿cuántos balones le llegó a Dusan Vlahovic frente al arco? ¿Cuántos pases? Pero ya va. Okay. Es cierto lo que dice Giro, es cierto también que creamos mucho, o sea, tuvimos creo que 300 pases en un periodo de como 60 minutos, pero nunca llegamos al arco, ¿no? También es cierto que en los años pasados se decía que no se estaba usando Vlahovic bien, ¿no? Y que este nuevo tipo de fútbol lo iba a utilizar mejor. Ahorita con este tipo de fútbol tampoco funciona Vlahovic y entonces es culpa del sistema de fútbol, es culpa de Vlahovic. O sea, yo creo que tratar de buscar a un culpable, y esto lo hablamos muchísimo el año pasado también, es simple y sencillamente erróneo. Aquí son todos culpables, todos tienen responsabilidad. Thiago Motta tiene responsabilidad de no saber gerenciar su plantilla, tiene responsabilidad de algunas de las decisiones que se hicieron en el mercado, porque lo que dice José Felipe es cierto. Thiago le dijo tanto a Rugani como a Huijsen que no eran parte del proyecto por X o Y razón. En ese momento también era cierto que tenías a un Bremer sano, tenías a un Cabal sano, no estaba pensando que se te iba a lesionar Bremer por toda la temporada, y yo creo que eso también influye. Es cierto también que Giuntoli en cierta forma pues buscó jugadores o ha buscado jugadores que pues no han dado la talla hasta el momento. Quizás fue demasiado abrupto en los cambios que hizo en la plantilla, porque, por ejemplo, se hablaba de que el Barcelona tiene la misma edad promedio que la Juventus. Es cierto, pero ¿quién tiene el Barcelona? Tiene uno de los delanteros más viejos y experimentados de todo el campeonato ahorita, de toda Europa, que es Lewandowski. Tiene en la puerta a un exportero nuestro que también es experimentado. Entonces, yo o sea, solo quiero acotar a lo siguiente y seguir la conversación. Yo sé que estamos todos muy molestos y que estamos buscando a alguien que sea responsable, pero al final los equipos no se construyen de la noche a la mañana. Hay proyectos, en este proyecto por ahora no está dando los frutos que se esperaba. Yo creo que hay mucha responsabilidad por parte del entrenador, de la directiva, pero también de los jugadores. A mí me molesta mucho que los jugadores bajen pensando que, pues porque se llaman Juve, van a ganar. Está muy bien, como dije al principio, es entendible perder contra el Napoli, es entendible perder contra el Benfica, porque también el Benfica hizo un gran partido, hay que admitirlo. No es entendible dejarte empatar por el Cagliari, no es entendible dejarte empatar por el Lecce, no es entendible que casi te gane el Venezia en tu casa. Esas son las partes que digo que ahí hay mucha responsabilidad del grupo en sí, de los jugadores en sí. Por otro lado, aquí hicimos un guachalón, el Lecce Juventus, y se dijo, después de este partido, Motta debería llamar un retiro. Desde ese partido hemos, creo que, ganado contra el Milan y puro empate. Y seguimos sin llamar a un retiro. Este equipo, por falta de liderazgo interna, bien sea premeditada o no, por la gerencia, el entrenador o el mismo grupo,
necesita de ese tipo de concentraciones. Porque hay mucha gente que simple y sencillamente nunca ha vivido estas situaciones. Perdón, dale, José, querías la palabra. O sea, a ver, indiferentemente, yo estoy de acuerdo contigo, Joshua. Es un compendio, son muchas personas, no podemos buscar una sola cabeza. Sin embargo, yo vengo años, especialmente el año pasado, viendo todo el hate exacerbado a Allegri, que Allegri se volvió el Voldemort de la Juventus. Ajá, pero las decisiones de Mota son contraproducentes. ¿Por qué no jugó hoy Fagioli, por ejemplo? Pero que, bueno. Pero O sea, Fagioli ¿por ya qué? es un desastre, Fagioli, ya pa' porque Mota, Fagioli, ya. te digo la verdad, José, porque pero- Fagioli es una mierda. Hoy por hoy, Fagioli es una mierda. Lamentablemente, me duele pero es una decirlo. mierda, pero Claro. es una mierda que tenemos y que él sostuvo en el equipo. ¡Oh! Porque él dijo que quería que se quedara. Bueno, pero es Él lo que dijo, hay. vamos a apuntar sobre Fagioli. Pero quiere decir que no sabiendo está venía bien, de pues un si año ponen sin a Douglas jugar. Luis adelante, quiere decir que Fagioli está mal. Pero Miguel, tírale la responsabilidad, pana. No, pero Sí, se lo ¿cómo que tírale la criticaban responsabilidad? a Allegri, se lo criticaban Pero a si yo estoy Allegri. diciendo que Mota es responsable. Pero ¿quién está Ale- diciendo Entonces, que ¿qué no vamos tiene a hacer? responsabilidad? Fagioli sale el próximo partido, la friega porque y van a di- decir que por qué no pusieron a Douglas Ah, Luis. Dijiste, saliste diciendo que él armó el partido bien hoy. Que él armó Yo el creo que sí planteamiento lo armó del juego bien, ¿ah? hoy. Pero Pues ¿cómo yo creo que sí coño lo armó si tiene bien. hasta- ¿Por qué Mira, no a ver, usa, güey? José, pero explícame algo. A ver, un ratito, por favor. ¿Qué venían diciendo en los últimos partidos? Que más seguridad les da Perín, ¿no? Perín que Di Gregorio. ¿Quién salió al arco hoy día? Perín. ¿Y qué decían? Y lo Romo hizo no puede ser. perfecto. Y lo hizo perfecto. Ah, Pero Sí, le pegan a Di Gregorio y Miguel, también le con el quieren debido pegar a Perín. respeto, Perín fue un Miguel, arquerazo. con Perín el fue un debido arquerazo. respeto, Miguel. ¿Me vas a Hoy día decir la que Perín Juventus jugó mal hoy? defensivamente ha sido un desastre. O sea, no le puedes decir, o sea, yo te creo Perín cuando se Hoy Perín no. comete Pero errores, ¿quién dice que errores Perín se graves. equivocó? Pero si yo estoy diciendo que... Ya va. ¿Estuvo mal Perín hoy? ¿En No, serio? para mí no. Él no No. tiene culpa. Entonces, me está dando la Entonces, razón. ¿por qué dice que estuvo mal que pongan a Perín? No, yo no dije que estuvo mal que pusieran a Perín. Te escuché mal. Entonces. No, estoy diciendo que el Ah, Yo creo que sí lo dijo. ¿Ah? Yo creo que sí lo dijo. No, Yo no, dije- no. Yo dije, Dije, pero Buea, escúchame un dije ratito, pero McKennie. José, deja que yo hable y después tú me respondes si no viene eso. Yo te escuché decir que estuvo mal que entre Perín. Si no lo dijiste, está bien. A mí Perín no tiene culpa en los goles. Fagioli. No, pero, o sea, Está bien. yo lo que pido es congruencia. Bueno, ¿quién es Faitelson y quién es José Miguel? Miren, yo tengo 2 años escuchando, ya yo entré en esta comodidad hace más de un año con Joshua aquí. Yo tengo viendo el hate exacerbado, lo repito de nuevo con Allegri, y yo no Pero veo... Allegri ya no está, miren, pero ¿para qué hablamos de alguien que no está? Yo no estoy hablando de Allegri, esto es un contexto que estoy tratando de dar a lo que estoy diciendo. No estoy hablando de él. Estoy diciendo, miramos la vara igual, seamos congruentes, lo mismo que decíamos de aquel, digámoslo de este, porque ¿cuál es el problema de decir las cosas como son? Todas las decisiones en función van de él. Él es el terco que quiere jugar con 4-2 y 3-1. Él no es el que quiere jugar con 4-2-3-1. Claramente, cuando este equipo se podría intentar hacer un 4-3-3. ¿Sí o no? Ojo, hablando de eso que dices, 4-3-3, me acuerdo que el partido ante el Napoli, no sé qué hubo, que creo que, no sé quién llama, creo que fue el primer tiempo, creo que fue después del gol de Colomwani, y Mota llama no sé a quién y le dice 4-3, algo así, hizo un gesto, no sé si vieron. Pero Charles, ya va, disculpen. Nosotros ninguno somos director deportivo, ni somos director técnico, estamos hablando en un live, somos panas y podemos hablar las cosas como son. No puede ser normal, yo nunca he visto una Juve que ha tenido 6 capitanes en una temporada. 7. 7. Hoy fue el séptimo. Sorry, my bad. 7. Sí, pero sabemos que hoy día... 7 capitanes, no puede ser. Sabemos que hoy día McKennie salió capitán porque Locatelli no fue titular. Pero si Gatti era capitán, los primeros permítame agregar. ¿Dónde están esos me gusta? ¿Dónde están esos? Ahorita sí me voy a arrechar. No me arrecho porque Mota, no me arrecho porque Benfica, no me arrecho porque vamos a repechaje. ¿Dónde están los malditos me gusta? Caramba.
Pero ya ¿ustedes va. creen que el problema Permíteme son- agregar solo José, solo para No, decir, a ver, es el es que- problema, mire, es que son síntomas de A que el ver, vestuario no puede les voy a estar pedir, les voy a pedir una pausa. Dale like, güey. Dale like ahorita. Dale like. Ok, regresamos. Gracias. se puede seguir Listo. matando. Pero ya va, pero fuera de juego, no es un síntoma. No Pero es a ver, un síntoma, o sea, pero ya va, escuchen, si yo el soy menor de Gatti, los problemas. si yo soy Pero a Gatti, ver. no voy a estar molesto que me quitaron la capitanía. A ver, José, Pregunta. mira, yo igual que tú estoy muy molesto con el tema de la capitanía. O sea, la capitanía creo que es Por una de las supuesto. mejores clubes que ha hecho Absurdo. Mota y no concuerdo con semejante estupidez de poner 7 capitanes. Pero a ver, Parece una concuerdo con rifa. lo que dice Miguel. A ver, si vamos a usar la congruencia, hagámoslo general. Cuando Cup Miners juega todos los partidos y no hace nada, quítenlo, no sirve, Mota, quítalo, ponelo, banquealo. Ok, hoy que todo el mundo pide, Perín, un pésimo fichaje, no lo pongas. Pones a Gregorio, perdón. Hoy pones a Perín, hoy sienta a Cup Miners, hoy pone a Kenan Yildiz atrás de la delantera, lo que hemos pedido siempre, y aún así el problema solo es Thiago Mota, y no, es un 50-50, no solo es Thiago Mota, porque hace lo que se le está pidiendo. Cup Miners hoy no jugó, hoy tenías a Douglas Luiz y a Thuram en la media cancha, hoy tenías a Kenan Yildiz de media punta, que lo que habíamos pedido todos acá, y ahora decimos de que no funcionaba. O sea, la culpa es compartida. La culpa es compartida, señores. Querían a Conceição y a Bangula. Eso no era lo que decían el año pasado. Mirkel, eso no era lo que decían el año pasado. El 90% del fandom decía que si Allegri se echaba un peo era de butano. Bueno, pero eso decía el 90% de los Ya va. Es que aquí hay una cosa de fondo, chicos. Aquí hay una cosa de fondo que, o sea, José tiene un trauma y queremos tratar de curarlo. José, Allegri ya no es nuestro director técnico. Lo lamento. Joshua, no es Allegri. Yo sé, tú lo que quieres es que la gente, tú lo que quieres es que la gente le llene del mismo hate que le llenaba Allegri a Mota, ¿verdad? Eso es lo que tú estás buscando. Que sean críticos. Exorcistémoslo, saquémosle Allegri de su cuerpo. Pero fíjate, nosotros estamos siendo críticos aquí. Nosotros estamos diciendo que Mota, estás siendo crítico. O sea, mira, si Mota le tira un beso a Miguel, se le rompe la pantalla. Pero Miguel era uno que le fastidiaba mucho a Allegri y le gusta mucho Mota, pero en general yo creo que estamos siendo críticos con Mota. Estamos hablando que la situación de la capitanía fue un error fatal. Estamos diciendo que planteó el partido mal, con excepción de Miguel. Bueno, pero él puede tener. Que salió bien. Pero Miguel es el único que está hablando aquí, José Felipe, por Dios. José, no. Es el único. Milker también está a favor de. Yo concuerdo. Yo estoy con Miguel hoy. Son dos, pero el resto no. O sea, no los puedes cambiar de parecer a ellos. Fabián también. Estamos siendo críticos. Yo también. Si realmente aquí el problema, chicos, aquí el problema es que aquí el problema es que estuvo mal. Ok, fíjate a qué punto, coño de la madre. Aquí el problema es que nos hemos podrido tanto como fanaticada. Esto me gusta, pero bueno, nos hemos podrido tanto como fanaticada de haber pasado 3 años mandando mierda al entrenador de la Juventus, que ahora hay gente, y no estoy diciendo tú, José Felipe, pero hay mucha gente que quiere retribución tirándole mierda al actual entrenador de la Juventus. O sea, a ese punto de pudredumbre hemos llegado nosotros, fanáticos de la Juventus, que queremos que haya más hate, que haya retribución de hate. Háganme un puto favor de una sola vez por todas. Empiecen a pensar por el bien de la Juventus y no mandar más hate. ¿Por qué no hablamos de cómo podemos mejorar la situación en vez de estar pidiendo que tiremos hate? No, el año pasado lo decíamos, aquí todos son responsables, los jugadores, el director técnico y la directiva. Y nosotros, tifosi, también. ¿Saben qué? Hoy en día somos todos responsables una vez más. El director técnico, la gerencia, los jugadores y nosotros fanáticos. Porque hoy en el estadio se volvió a pitar a todos los jugadores y bueno, quizás se lo merecían, pero había gente que se iba antes de que se acabara el partido. Eso no es fino a la fine.
Eso no es fino a la fine. Lo dije en un banquillo que puse antes. Si esto no los convence, váyanse al Real Madrid, váyanse al Manchester City, váyanse al Liverpool, váyanse al Barcelona, váyanse al Inter, porque al Inter no solamente lo ayudan a estar en las situaciones que están, ahí van a pasarla muy bien, porque llegaron dentro de los primeros 8 puestos. Prefiero morirme. Aquí se tiene que saber sufrir. ¿No les gusta lo que estoy diciendo? Lo siento mucho, pero es la verdad. Bravo. Es que bueno, José eso Felipe, sí, por o favor, sea, Capi, aquí hay un punto que yo creo que todos hemos pensado y ninguno habla, y es que el equipo tiene esas fluctuaciones de nivel por la juventud y la poca experiencia en competencias internacionales. Claro. En competencias pero agrégale, Fabián, agrégale. A ver, digamos esto. Yo creo que nuestra mentalidad está muy de lado, o sea, porque yo entiendo, no hay un capitán en la cancha, pero señores, venimos de capitanes como Del Piero y Gianluigi Buffon. No van a nacer una vez cada 2 años un jugador como Del Piero o Gianluigi Buffon. El día que ese capitán nuevo llegue y asume ese rol, pues será excelente, pero los Del Piero, los Buffon, los Chiellini nacen una vez cada 40, 50 años. Entonces, tenemos que este jugador aparezca. Es un equipo joven, es un equipo que está creciendo. Y si le cae mal la mota, lo saca. Y si le cae mal la mota, lo saca. No, a ver, un poco más conscientes de la situación. Siento que hasta la misma directiva, hasta los que están en la parte de arriba del equipo, tienen ese fallo que quieren acelerar los procesos de todos los jugadores. Y un proceso que para mí aceleraron mucho, indiscutiblemente tenga talento o no, es el de Kenan Yildiz. Para mí, darle la 10 a un jugador de 19 años que no ha demostrado mucho o nada, ojo, punto y aparte porque es crack, lo es, pero no es un Del Piero. Punto, ahí, se acabó. No merecía todavía la 10. Quisimos con darle la 10 a este jugador. Creer que todos, porque muestren un pico de talento, ya merecen ser la próxima estrella de la Juventus. Y tenemos muy buenos jugadores, y en esa misma posición como les en Bangula, por ejemplo. Siempre que entra cumple, siempre. Hoy no se dio, casualidad del destino. Hoy ninguno jugó bien, solo Perín fue muy buen portero, muy, muy, muy bueno. Y para mí, Perín debería ser el titular. Para mí, porque es de los pocos que realmente tienen experiencia en el campo y te pueden acomodar muy bien la defensa, cosa que Di Gregorio siempre anda perdido. Pero básicamente, juegue Pinsoglio. Y se acabe el debate, que juegue Pinsoglio. Si se acaba el debate. Una pregunta, Fabián. Yo escucho bastante lo que tú dices de que Perín debería tapar, pero de todos los goles que nos han hecho tapando a Di Gregorio, realmente ¿cuánto responsabilidad tiene Di Gregorio? De muy poco. 20, ¿2? ¿3? 3, si 4, me dices sí. más de 3. Es que nuestro el principal problema, de la Fiorentina. nuestro problema no es la arquería. El de la Fiorentina. El de la Fiorentina fue al ángulo. No. La defensa. A ver, en los últimos 5 partidos, el del Milan, en la Supercopa. A ver, señores, de los últimos 5 partidos, Di Gregorio ha sido uno de los que mejor ha respondido. Que empezó mal, estoy de acuerdo, y ha tenido errores que sí se ha equivocado, pero contra el Napoli, el atajadón que hizo, ahí se nos olvidó que sacó una pelota impresionante. Claramente nos está llegando más. Claramente hemos tenido problemas, pero Di Gregorio ha mejorado mucho. Que cuando empezó mal, estamos completamente de acuerdo, pero tiene que aclimatarse, obviamente tiene que ir poco a poco, conocer a sus jugadores. Se ha equivocado mucho en salidas de balón con el pie. Creo que ha sido su peor conflicto, es esa parte que sale, que le da pases a Locatelli con una marca encima. Ahí me estás dando a mí, bueno, estás a favor de lo que yo dije también, eso es cierto. El equipo tiene que ir cumpliendo sus procesos, de ir poco a poco. Estamos exigiéndole a jugadores que apenas conocen lo que es la presión Champions, que apenas saben lo que es jugar en la Juventus y qué pasa? este tifosi tan tóxico que hoy en día tenemos. ¿Sabes qué pasa? Lo que pasa es que yo miro, a ver, Fabián, yo y entiendo, a ver, lo que dice el Capi es cierto. La gente que se acostumbró a 9 años de ver a la Juve ganar constantemente, obviamente, y nacieron en esa época en cuestión de fútbol,
no vieron lo que nos tocó vivir para llegar a esos 9 años. No fue que dijimos de un día a la otra mañana, ay, vamos a ganar 9 temporadas consecutivas. A Marota se le mataba al principio por lo que compraba, porque traía jugadores que nadie conocía, porque se traía un Barzagli por 500,000 euros, que nadie decía que estaba retirado, que no servía para absolutamente nada, y se termina yendo como una leyenda del equipo. Traes a un Bonucci que salió de la cantera del Inter de Milán y lo pones como titular indiscutible en la Juventus. O sea, para llegar a ese punto costó sangre, costó lágrimas, costó mucho para poder dominar durante 9 años. Si nos quedamos bajo la estadística de los 5 fichajes más caros en la última época, que lo publicó hace poco Pueblo Juve, de los 5 jugadores más caros, solo Ronaldo te puede decir que rindió, si quiere verlo así. Del resto, absolutamente nada. O sea, que si vas al billetazo, no te sirve absolutamente nada. Por ir al billetazo puedes quedar como el Olympique de Lyon, que está luchando por no quebrar. Un ejemplo. Entonces, no podemos jugar a quebrarnos el club. Al final, eso es un proyecto. Bueno, Pipita. Perdón, solo voy a añadir una cosita, perdón, Fabián, a lo que dice Milker, porque lo que dice Milker es clave. Si ustedes realmente quieren ver la historia de la Juventus, la gloria de la Juventus está construida en las espaldas de jugadores obreros, no de jugadores estrellas. Los jugadores se volvieron estrellas en esos equipos que consiguieron la gloria gracias a jugadores obreros. Ejemplo perfecto, Torricelli. Él literalmente era un obrero y se volvió jugador de fútbol. Pero Torricelli, Di Livio, bueno, usemos nombres más recientes. Padoín, Sturaro, ¿okay? Es ese tipo de jugadores que no son estrellas. Giaccherini, el mismo Gatti, antes de la Juventus y después de la Juventus no fue nada. Pero en el momento era el jugador obrero que necesitaba la Juventus Matri, otro por ejemplo. Entonces, yo creo que eso es fundamental dentro del ADN Juve. Y aquí podemos argumentar qué tanto ADN Juve existe hoy en día. Y bueno, aquí nos podemos ir en una tangente infinita. Perdón, no sé a quién interrumpí, pero quería solo acotar ese punto. Justo, a ver, quiero hacer una consulta, a ver. ¿Y cómo se da el primer paso? O sea, positivo, ok, ya. Por el primer objetivo, ¿no? Masa salarial. Ok, no exigimos ni Serie A, no exigimos ni siquiera quedar entre segundo, ¿no? Ok. Pero si no se da un paso adelante, o sea, como decir un primer paso, yo pongo el ejemplo, el Inter estuvo un gran tiempo, ¿no? Malo, ¿se acuerdan que un equipo creo que israelí, no me acuerdo que en Europa League hasta le ganó? No me acuerdo cuál era. Y nos burlamos, claro, en ese momento estábamos en otra época. Pero claro, dio un primer paso primero, ¿no? Con Spalletti, ¿no? Que el primero fue volver a clasificar a Champions. Se mantuvo creo que 2 temporadas, de ahí vino uno que fue Conte, que lo pasa, ¿no? A ser el que los devuelve, ¿no? Como un candidato a la Serie A. Bueno, primero estuvo a punto, la temporada que gana la Juventus con Sarri, y de ahí lo campeona. Y de ahí va un técnico, ¿no? Que los devuelve. Si la Juventus campeonó con 9 puntos de diferencia. No, pues, pero en la siguiente temporada lo ganó, pues. O sea, primero estuvo cerca, y de ahí, pero dio un paso con Conte, ¿no? Después. Y después viene otro, ¿no? Que los devuelve, ¿no? Así como Allegri nos devolvió a la Champions, ¿no? Simone Inzaghi los devuelve al Inter, ¿no? A lo que es la competitividad en Europa. Pero va a un proceso, no un paso a paso. Eso es lo que yo pregunto. O sea, ¿qué primer paso damos, ¿no? Con ya. Allegri, al menos a diferencia del Inter, ¿no? O el Milan, no es que dejamos de ir a Champions. A ver, Charles, siempre con Allegri, al menos siempre con Allegri fuimos a Champions. Ya, ahora. Solo, Charles, disculpa, es que hay un punto aquí que quiero que me dejaste intrigado con esto del Inter. Ok, estoy de acuerdo contigo, el Inter actualmente es el equipo con mejor estructura a nivel deportivo de Italia. Ok, perfecto. Chao, pero un abrazo. Para que el Inter llegara a donde está, vendieron el alma, se vendieron a los chinos, ni siquiera tenían cómo pagar ese préstamo. El Inter estuvo al borde de la quiebra. Cuenta falsa. Bueno, quebró. Ese equipo que hoy se alaba, a ver, ese equipo que hoy estamos hablando y aplaudiendo, pasó 9 años a la sombra de nosotros, no pueden ser ni tocarnos. Pero Milker, no es solo eso, pero disculpa, José, no es solo eso, pero es que no podemos poner como imagen
a unos cochinos cuando tienen la PGC que les apaña todo. O sea, tú te Bueno, imaginas. el Inter no pero aún así no debió, podían. el Inter no debió haber registrado a la Champions de este año. O sea, el Inter no debería estar jugando la Ni la Champions. anterior, El Inter ni no la debería ni anterior. siquiera haberse podido registrar a la Serie A campeonato. bajo las reglas de la Claro, FIFA. Bueno, pero ya va. Entonces no Obviando podemos eso, poner como obviando eso, ejemplo eso. Sí. Claro, pero ya pero va. entiendo, Obviando pero- eso, Marota es mejor que No, Giuntoli. Vamos a Pero no Hablemos- puedes decir hablemos obviando que eso, pues, comparamos- José. Compara Porque el son Napoli. reglas Pero distintas. hablemos sí, del man. Napoli. Uno juega Compara ajedrez el y el otro está Napoli. jugando damas. Claro, Pero si pero vamos a lo hablar que de me proyectos a largo plazo, el Napoli, y para llegar a ese punto fueron 60 años para poder dar un simple scudetto. O sea, Claro, no, es algo... claro, pero a ver, se supone ya, ok, sale Allegri porque solamente te clasificaba a UEFA Champions League y aparte, bueno, porque tenías que bajar la masa salarial, de Bueno, pero acuerdo, no sale Allegri por eso, ¿no? pero Sale Allegri porque yo ya, quería empezar pero un proceso. Pero es que ya, todos claro, estamos pero si ese satanizando como que proceso, sale Allegri pero porque si él ese, no entró una directiva pero, nueva, le dieron pero el si poder sale, y él quería empezar un proceso. ya, Hay que pero saber si Es esperar. sale cierto, a ver, a lo que yo cuando quiero llegar es, si sale ya ese que te daba, te dio eso, con eso no estoy diciendo que Allegri se tenía que quedar ni nada. No, no, Si claro. con este nuevo tú das un paso atrás, Pero eso lo vas a a saber esto al quiero final de la llegar. temporada. ¿Cuáles Mondra, fueron los Mondra, dale ahí, objetivos? Mondra. Pero ¿cuáles fueron Yo los digo, objetivos que dijo Giuntoli y dijo Scanavino Pero al ¿cuál inicio es de la el claro, temporada? paso atrás, mira, Miguel? ¿sabes Si cuál es, Allegri sabes no cuál es? ganó nada en 2 años, desde los No 3 que estuvo no quiero, ganó nada en yo no lo 2. estoy defendiendo, Allegri, a lo que quiero llegar es, se supone que ahora que viene esto es para empezar a dar un siguiente paso. Se Allegri ya está se fue dando. y él no debe Pero devolver, esos eso eran estoy de los acuerdo. El objetivos. tema es que si no das ese siguiente paso, o al menos en el peor de los casos lo igualas, que sería clasificar a Champions, es un tremendo fracaso y paso atrás. Y a nosotros, el tema es si no logramos eso, ahí como dijo una vez el Joshua, ¿no? Va a tener que ser sacrificado Gildis, va a tener que ser sacrificado todo, ¿no? Y obviamente, ¿y cómo sigues con eso? Si, como decir, si antes alguien como con Mota y Yuntoli no te pudieron hacer eso con esas figuras, no es muy difícil que tú traigas de ahí a alguien, ¿no? Que te pueda Pero te estás poniendo en un como que dar escalón el de primer, nuevo. vamos, como Con que, ¿sabes todo, cuál es mi con temor? todo. Mira, ¿Sabes a cuál es ver, mi chicos. temor? ¿Sabes cuál es Solo mi antes de temor? que sigan con el Que, tema. A ver, que chicos, empecemos. sacrificamos a Zinedine Zidane y no dejamos de ganar. Sacrificamos a Paul Pogba y no dejamos de ganar. Sacrificamos Pero te daban grandes dinero, jugadores pues. y la Pero te Juve daban no dejó de dinero, ganar. pero te dejaban dinero en otra época, Milker. El tema Va, es que aquí, Milker, ¿sabes cuál esa es era la mi pero época ya va, temor? actual. Milker, A la ¿Sabes época cuál es actual. mi temor? Es muy Sacrificamos a similar. Arturo Es muy Vidal similar. y no ¿Sabes, dejamos de ganar. sabes cuál es mi Milker, temor? Que empecemos a partir de ahora, ¿no? Que riesgo y tengamos toda esta etapa horrible que pasó un tiempo tanto el Milan como el Inter. Exacto, a eso quería llegar, esa etapa del Milan y del Inter. ¿Por qué creen ustedes que pasó? Porque no se renovaron, eran plantillas viejas y cuando tocó renovar era demasiada renovación y no pudieron. Ahora Lo la que nos ha Juventus pasado. está buscando un proyecto futuro con jóvenes. Obviamente eso va a tardar, eso no es inmediato. Si quieres hablar del presente, sacrificamos a jugadores como Arturo Vidal, sacrificamos a Joao Cancelo, sacrificamos a muchos jugadores y seguimos ganando durante 2-3 años más. Entonces, vamos a ver qué poco va a tardar Arturo Arturo Vidal Vidal. se quiso ir, Arturo Vidal se quiso ir, no es que lo Sí, sacrificó. pero Igual lo lo vendiste, sacrificaste. o sea, pero lo estás vendiendo y no por eso se Pero en cayó el otra proyecto, se época, cayó el pues. Pero equipo. ya va, A ver, ya va, Pero ya va. José otra Felipe época, quiere la palabra, pues. dale, dale. Una pregunta, ya va. Lo que no diga Allegri. Milker, tú eres contemporáneo conmigo, ¿no? Ok, pregunto. Para ti esta Juve, y cuando a esta Juve me refiero no solo a nivel deportivo, sino dirigencial, ¿se comporta como la Juve de toda la vida que ha tenido las mismas dificultades? No, es que los tiempos han cambiado, es que no los puedes comparar. ¿Cómo que los tiempos han cambiado? Yo Totalmente. recuerdo que a Marotta, el Inter, para rematar, le tumbó un fichaje por Guarín porque los fanáticos se recharon. A ese tipo de cosas, estábamos nosotros expuestos. Entonces, las dificultades siempre las hemos tenido. Que antes teníamos más plata es otro tema. Pero cuando la Juve compró a Baggio, en Firenze hubo muertos y todo. Y había un revuelo en Italia. Y todo el mundo criticaba que Baggio llegara a la Juve. Entonces siempre ha sido así. Ahora, yo no sé ustedes,
si lo han visto, si no, me dicen cuándo. Pero el comportamiento institucional que se ve la plantilla, enlace con técnico y dirigencia actual de esta Juventus, yo nunca lo había visto. Yo este tipo de cosas nunca lo había visto. 7 capitanes, esos desplantes públicos, esas discusiones, porque nosotros vemos discusiones de cuando peleaban con, por ejemplo, yo vi una discusión de Saquerón con Del Piero una vez, pero el revuelo que se ve y el problema que se ve en la plantilla directo, porque es que se ve una desconexión de la plantilla. O sea, Entonces, eso, ya va, Fabián, esos abrazos del primer partido con el Leipzig y todo que decían que el equipo estaba, porque siempre hay un compendio de reels que se hacen después de los partidos cuando las cosas van bien o mal. Bueno, yo no puedo creer, a mí nadie me va a decir que Gatti debe estar feliz porque le quitaron la capitanía, que Locatelli no está feliz por el poco de crítica actual, que el propio Danilo dijo, según el chisme de Joshua, el propio Danilo dijo que había un tema con la plantilla, que después de lo que pasó y la forma en como Danilo lo dijo, lo creo. La forma en como Danilo se despidió me hace sentir que lo que dijo Joshua es verdad. Yo también pienso entonces, coño, no me digan a mí que las cosas se están haciendo indiferentemente de la sostenibilidad financiera. O sea, la pregunta del $1.000.000 es, y termino con esto, Fabián, Miguel, Joshua y Charles. Si Conte hipotéticamente fuera el técnico de la Juve y obviemos todo lo que conlleva por medio y bla, 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 y los comentarios y todo. Si Conte fuera el técnico de la Juve, y vieron las declaraciones ahorita con el Napoli, ¿no? Si Conte fuera el técnico de la Juve, él estuviese matando a la directiva porque le están presionando a que la susceptibilidad es primero financiera y no deportiva y el equipo que ya se hubiera ido. Sí, Ya se hubiera ido. Ya se hubiera ido. Yo no creo eso. Ahora, yo creo que la cosa él se fue, mira, él se fue insultando a sus jugadores en una rueda de prensa. Yo jamás he estado en un equipo que no salga y que no dé la cara como estos jugadores. A ver, contestando a la parte que dice José, que los tiempos, que esto es único, se puede vivir de muchas formas, pero es que ahorita el chisme, el amarillismo está en pleno. O sea, ahorita, bueno, Capi, o sea, guardando... Ya pasó, Joshua dijo, no, es que Joshua dijo. Historia, ya no, ni siquiera. Antes eran 3 periódicos que hablaban de eso y no era certero al 100%. Ahora son 30,000 que quieren hablar de lo mismo, buscan lo mínimo, que se vieron mal, que no se abrazaron, que se fue antes de tiempo. Ese es el caos y que los jugadores también ahorita les está pesando demasiado la parte mental. Los está acabando a todos. Sí. Por lo mismo, porque falta ese líder con experiencia, con años de estar en el equipo, que diga, somos un equipo, tenemos que estar unidos, no caigan en las declaraciones de los periódicos, de tal periodista, de esto, de otro. Y una vez Joshua lo había comentado, cuando llegó de Champs ¿o fue Zidane? Cuando llegó Zidane, Deschamps lo protegía de las... Ok, vamos a eso. Y los jugadores ahora, la parte mental les está afectando muchísimo. Ahora no es ni la más plata. conectados que nunca. Yo quisiera agregar esto. Yo quisiera agregar esto. Ustedes de que me dicen de que la directiva está desconectada. Ok. Y que nos toca ahorita la parte de sufrir. Les voy a poner la mención de unas palabras que dijo alguien que sí lo tenemos muy aplaudido, que fue Andrea Agnelli, cuando se inauguró el estadio, que dijo, la Juventus somos un club que sabe sufrir. Lo dijo el mismo Andrea Agnelli. Sabemos sufrir como equipo, como club, y estamos en una parte que tenemos que sufrir, pero tenemos que sufrir en conjunto, cerrando filas. Las directivas van y vienen, que esta directiva está mal, incluso en la misma despedida de Danilo lo dice, por un proyecto fantasioso. Y a mí me llama mucha atención cuando menciona esa parte él en su despedida, es bien claro el dardo. Eso no fue chisme de Joshua, eso sí fue directo de dardo de Danilo. Pero confirmó el chisme. Pero, Milker, yo quería hacerles una pregunta. Yo hace un par de días vi un live de unas personas mayores italianas. Yo no recuerdo cuando nosotros regresamos de la B. No, pasamos como 4 años, un tercer, segundo puesto y 2 séptimos puestos. Miguel, ¿sabes algo muy gracioso? Un ratito. A lo que iba es, en ese momento
el que estaba como o sea, como cabeza principal era Elkan, ¿no? Era el grupo EXO. Él fue el que puso a esa directiva. De Cobol y toda esa gente. Sí. Sí, bueno, pero No, o sea, siempre, pero nunca no pero hemos no estado Elkan. bajo Héctor. No, yo sé, pero a lo que es este grupo de señores decía, te voy a pasar el live para que lo escuchen, o les voy a pasar, que decía que siempre que no ha estado, digamos, un Agnelli metido o incisivo un presidente, nos ha pasado esto, porque esos 4 años post Calciopoli fueron terribles. O sea, acá la gente se pone a llorar, pero antes éramos peor y teníamos jugadores. El o sea, no primer había una año que llegamos identidad. a Serie B quedamos segundos en puntos. El Terceros. primer año que llegamos tercero, pero Los- empatados en puntos. Por Los años diferencia de de goles Ranieri de fue. cada- O sea, bueno, obviamente no sé a qué te refieres con, habría que ver ese directo, ¿no? Pero en realidad, o sea, si vamos a la historia de la Juventus, esta Juventus, como está siendo gerenciada, es mucho más agnelliana que la Juventus de Agnelli antes de que se fuera o antes de que lo sacaran. O sea, los Agnelli, en general, el mismo Avvocato y el Dottore no gerenciaban el club. Tenían una presencia muy importante, bajaban al campo, estaban con el grupo, etcétera, pero ellos no tomaban decisiones gerenciales sobre el grupo. Quien lo hacía era la tríade, por ejemplo, de Moggi, Giraudo y Bettega, claro. que es lo que se está haciendo ahorita. O sea, aquí podemos decir que, porque no es que este grupo, no es que la Juventus dejó de ser de Agnelli, o sea, Elkan es Elkan Agnelli, o sea, él es parte de la familia Agnelli, ¿no? Y la forma que lo está gerenciando es muy a la Agnelli. Lo que pasa es que no está tan presencial como antes. Es más, la primera etapa de Agnelli, la etapa que hace que construye la Juventus, que termina ganando 9 años seguidos, fue gerenciada a la Agnelli, con Marotta y los diferentes individuos dentro, y él era un presidente no gerencial. Cuando saca Marotta y Agnelli, y esto para mí fue uno de los graves errores de Andrea Agnelli, no sacar a Marotta, sino querer gerenciar él la Juventus. Y ahí fue cuando empezó a decaer mucho la situación. Entonces, no sé si es, tendría que escuchar el live que tú escuchaste, pero en general yo siento que esta Juventus está siendo gerenciada mucho a la Agnelli. El problema es que dentro de la gerencia no hay gente de deporte. Esa es la parte que falta. Hay gente tecnócrata por necesidad. O sea, no es que Elkan puso a esta gente ahí porque quiere joder a la Juventus. O sea, a una persona que le mete $1 billón, o sea, $1.000 millones, $1.000 billones de euros a una vaina, no quiere joder esa vaina. Joshua, pero si tú eres un jugador y te contratan ahorita mañana, o tú eres un directivo y te contratan ahorita, ¿quién te explica la juventinidad? ¿Quién te explica? En eso estamos claros, pero por eso te digo, o sea, aquí hay un problema de identidad. Y es algo que es por diseño. Podemos argumentar que el diseño está mal. Yo soy uno de esos que el diseño estuvo mal. Cortaron demasiado muy rápido. Siempre ha habido alguien que te enseñe la juventinidad, como tú dices, dentro del vestuario. Pensar que hoy nuestro capitán era uno de los que más tiempo ha estado en el club. Teoría una persona que ha estado, ¿no?, 4 años y medio. O sea, cuando antes quien estaba dentro del club que te enseñaba la juventinidad tenía, no sé, 8, 9 años. Pero eso en general ha cambiado mucho en el fútbol. Perín era uno de los más experimentados hoy y habló cuál capitán al final. Yo sí creo que es un problema que la capitanía esté flotando siempre. Es más, pueden ir a buscar uno de mis videos, un banquillo, donde yo hago esa pregunta. ¿Esta apuesta de Thiago Motta va a ser beneficiosa o va a dañar al equipo? Creo que al final el resultado es que ha dañado al equipo porque ha creado cierta división. Y como tú dices, las palabras de Danilo que uno puede, no es porque uno ama a Danilo, ni fue el mejor capitano del mundo, ni fue un crack, ¿ok? Danilo, el ciclo de Danilo en la Juventus estaba por terminar de todas formas. Fueron las formas en las que se hicieron las cosas y que Danilo haga las declaraciones que hace, por las cosas que resaltó. Además, a mí me pareció mucho más
importantes las declaraciones que hace en el aeropuerto cuando está saliendo, más que el video que Con la publica. gente, exacto, Cuando dice que la Juventus no somos nosotros los jugadores, no es el director técnico, no es la directiva, son ustedes los tifosi. O sea, imagínate a qué punto, ¿no? Y eso ya no está en el vestuario, por diseño, que puede ser que al final, y esto va a lo que decía Charles, puede ser que al final sea parte del proyecto, que tú sentiste una necesidad de limpiar todo, meter lo tuyo y empezar un proyecto de cero de esa forma. Si es así, dentro de unos años, quizás el año que viene, estaremos celebrando un Scudetto, porque las cosas toman tiempo en construir, mucho tiempo en construir. Lo anómalo fue cuánto se mantuvo la construcción que se hizo de la Juventus post-Calciopoli, dando resultados positivos. O sea, los 9 años, 10 años consecutivos de trofeos. Eso es anómalo. Lo normal es que se tarde mucho tiempo en construir un proyecto. Mantener un proyecto exitoso y ganador es totalmente difícil y casi imposible. Ahora, justo que mencionas eso, vamos a ser sinceros, o sea, honestamente, quitándonos el hinchaje. También, o sea, yo sé que la Juve hizo buenas cosas, ¿no? En estos años, pero también, ¿no? Justo coincidió en la época que los dos principales rivales se hundieron. Eso no lo vamos a negar. Yo no sé si en una época en que los tres estén al gran nivel, logremos hacer eso, ¿no? Es algo que Ganar, claro. no Pero puede. si No, siempre, pero si siempre, siempre hemos ganado. Tuvimos Pero 100 siempre años hemos ganado. diciéndolo, Charles. Yo te digo, el de los Inter, mejores de la historia. el Inter en los 90 llegó a tener 11 capitanes de selecciones en cancha. Y la Juventus igual campeonaba. Tuvimos 100 años haciendo. pero 100 nunca años hemos sido mejores que campeonado, ellos. pero a lo que me refiero es que nunca hemos logrado campeonar de manera Nunca tan nadie ha logrado consecutiva tanto. como en esa época, como en esos años, ¿no? En otra época era diferente, pero era la época dorada de la Serie A. Ahora, volviendo a lo que... Yo quiero hablar de ese tema del capitán. Yo creo que también se dificulta Mota, a ver, primero, porque selecciona el capitán que iba a hacerle la temporada, que iba a ser Bremer. Bremer fue el capitán hasta que se lesionó, ¿no es verdad? Sí, No, empezó Gatti y después pasó a Bremer. él tuvo Empezó un Gatti. partido de capitán solamente. Solamente, bueno, entonces me equivoqué. Yo no Y era bueno, malo. no sé como cuál. Mota consideraba a Danilo suplente, que él sí iba a ser el capitán, el tema es, bueno, tras la lesión de Bremer, tú tienes a Danilo de banca, ¿no? Salvo los partidos que fue titular. ¿A quién se lo dabas? Si tienes solamente puro gente joven, ¿no? Y creo que el principal error, sin duda, fue Koopmeiners, ¿no? Ese fue el más inexplicable, ¿no? Bueno, en teoría, después de que pasó eso, el capitán fijo es Locatelli. Y solamente va a cambiar las veces que Locatelli no sea titular, como ahora. Que bueno, al menos el McKennie tiene más sentido ponerlo de titular antes que Koopmeiners. Eso sí, sin duda. Pero es que Charles, ese sentido no lo vemos nosotros. O sea, eso no es una norma canon en el fútbol. Muchos equipos lo ven por antigüedad, otros lo ven por presencia, otros lo ven por respaldo internacional. O sea, Otros eligen entre ellos. Otros eligen entre ellos. O sea, francamente, eso es un tema de ellos. Pero yo nunca he visto que han habido 7 capitanes diferentes. No, eso, porque entonces eso es totalmente nuevo. Eso es una cosa que yo digo, o sea, Gatti no puede estar feliz que le quitaron la capitanía y que hoy fue McKennie. Él estando en el campo. No puede estar feliz. Yo estoy Danilo no puede estar feliz que se lo quitaron. No, bueno, obviamente. Eso estoy de acuerdo contigo, José, pero también es hora de que, o sea, si Gatti no está feliz, muy bien, bueno, ya, move on. O sea, ya, es hora, ya estás bien, ya te molestaste, está bien, perfecto, sé profesional y ve adelante. Yo estoy de acuerdo, vuelvo a reiterar, estoy de acuerdo contigo. Esa capitanía bailando no tiene ningún sentido. Tanto así que el mismo Motta se dio cuenta y ya puso a Locatelli como único capitán. Hoy no la tenía él porque salió del banquillo. No, pero, o sea, vemos el tema, por ejemplo, tú subiste la otra vez una noticia, ¿no? De Motta con el video peleando como 30.000 al día. Con Wea. Ajá. No, bueno, pero, o sea, ustedes me entienden. De cuando estaba discutiendo con Wea, ¿no? Pero no estaba discutiendo, le estaba dando direcciones.
pero se No, pero molestó. sí, hubo sí. Se molestó. Un calentón. Y la otra vez tuvo unas palabras con Gatti también. Y se molestó. Pero a ver, un ratito, hablar de Gatti que el se live enoja, se pasado, molesta. Milker, discúlpame, el live pasado, acá, bueno, el que yo estuve, ¿no? El anterior, dijeron que el problema es que Mota estaba todo el día así. Que no hablaba. Que no hacía yo lo gestos. dije, Y ahora yo que lo le está dije. reclamando, No, se está no, yo lo quejando. No, pero no cambies las Pues, cosas, Miguel. mi pregunta es ahora, Gatti va a ser un Bonucci 2.0, va a ser Berrinche. Yo lo que dije fue que si la Juve estaba ganando y estábamos en la fase de los últimos 20 minutos del partido, y te dije que ahora yo entiendo el por qué Allegri se ofuscaba tanto al final de los partidos, porque él quería cerrar el resultado, alejar la posición afuera del campo, y tú me dijiste, bueno, pero cada quien tiene la forma de hacer las cosas. Todo. Esto que estoy diciendo no tiene nada que ver con eso. Esto que estoy diciendo es, se está empezando a evidenciar una distancia entre la plantilla con esas pequeñas noticias que van pasando, más el tema de la capitanía, se está empezando a ver una distancia. O están empezando a ver un técnico que si ve a un jugador que está perdido, puede haber un cruce, definitivamente lo hubo, y le está diciendo concéntrate. Es que todo lo podemos ver desde el lado que queremos verlo. De que hay un problema yo no sé si hay un problema en el vestuario, de que hay un problema en falta de comunicación, porque puede ser un problema en el vestuario, sí. Pero también Mota en una entrevista, en una rueda de prensa dijo, dejen de crear problemas donde los hay. Que no digo que alguien lo dijo acá, no, que ya hay un problema con Vlahovic. No había problema con Vlahovic. Definitivamente es un jugador que a Mota no le funciona. Todos los técnicos han dicho eso. Todos los técnicos en la historia han dicho eso. Tú mismo dijiste que Allegri criticó a Szczęsny y dijo que Szczęsny no sabía hablar italiano cuando Szczęsny criticó la falta de que no ganaba, de que no jugaban para ganar. O sea, sí, claro, eso pero pasa, eso pasa. Pero yo veía el vestuario con Allegri, yo no veo el vestuario con Mota. Se está empezando el año pasado se hablaba de que le estaban haciendo la cama Allegri. Claro. También. Es más, el año pasado sale Agnelli. En la Copa Italia no se vio eso. No, sale Agnelli y dice, si alguien se va a ir, Allegri va a ser el último que se va a ir. Eso lo dijo Agnelli en una de sus últimas entrevistas, cuando decían que Paredes y Di María lo querían sacar a Allegri. Salió Agnelli a respaldar como tenía que ser. Tú tienes que apoyar a tu técnico hasta el final. Si ves que no da resultado y ya se rompe, más fácil, ahí sí te doy la razón. Pero muchachos, una persona que 24. Ustedes ven, muchachos, ustedes ven una figura como la de Nedved en esta plantilla. No en esta estructura. No hay. Pero a ver, José Felipe, ¿Y no creen que necesitamos un enlace entre la directiva? Seguro que sí. Total. Pero no lo quiere la directiva. Pero es lo que dice Joshua, así fue creado. Es puto peo, Miguel, eso es lo que yo digo, estos carajos, o sea. Pero habla con él, y dile pues que ponga eso. No, me va a bloquear el pendejo ese, me va a bloquear. Felipe, sácame de una duda, solo, a ver, te pregunto con toda honestidad. O sea, hoy también no nos gusta cómo está la dirigencia, pero seguimos siendo lo que hemos sido toda la vida, bajo el mando de los Agnelli. No, ¿O te gustaría que me siento que me han destruido la puta Juve, chamo. Permítame que termine de hablar. ¿Te gustaría que fuéramos como los vecinos que fueron vendidos a los chinos, a los americanos y que pierden toda identidad? O sea, nosotros todavía, aunque tengamos crisis, tenemos nuestra identidad. Somos de los pocos clubes que no hemos vendido no podemos ser, pero no puede ser blanco y negro, no hay gris. Somos blanco y negro. Somos blanco y negro. Somos blanco y negro. Tú eres blanco y negro. Dios mío. No, Miguel es un bot es una inteligencia artificial que está creada, la programaste para joder la vida. Pero mira lo que está diciendo, no podemos ser blanco y negro. Eres blanco y negro. No. Sangra negro y blanco. Bueno, ya va. Pero vamos a la leche, a ver, pero dime. O sea, no podemos ser dicotómicos, lo que quiero decir. O sea, pero es que no, a ver, señores, seamos honestos. Veamos el balance de la Juve. Antes de que hablemos todo esto, de que el club no avanza y que no avanza, miremos el balance rojo que tenemos.
más de 200 millones de balance. Yo no le puedo pedir a la directiva, por favor, inviertan 90 millones en un jugador por cada lugar, cuando no podemos. Están saneando el club para que el club siga vivo. Y tal vez es cierto, no nos guste y va a tardar años en que yo lo estoy pidiendo eso. Yo lo que quiero es que no quiten, no salgamos de un puto defensa en enero. Pero es que, a ver, vamos al mismo hecho. Dime, a ver, va a llegar Giuntoli con cualquier director deportivo de cualquier club y le va a decir, ay, mira, tengo un problema. ¿Me puedes dar a tu defensa titular a media temporada con un préstamo y tú pagas el sueldo? Nadie te lo va a vender. Nadie te lo va a vender. No estoy diciendo, yo te entiendo, pero no estoy diciendo eso. Yo lo que digo es, no salgas por un peo de un chisme de Joshua, de Danilo. O sea, coño de la madre, no. Sí, pero eso es lo que yo digo. A ver, pero suele pasar. Bueno, pues, al final son seres humanos y hay rupturas, o sea, pasa también. Por eso Allegri ese chisme fue cierto. Allegri puso en un banco en el estadio a Bonucci, uno de los grandes líderes del vestuario. Lo mandó. Se lo ganó. Después, sí, pero el niño se fue tirándole mierda a Allegri después, hablando pestes de lo que hizo el DT y después volvió pidiendo perdón. Pero y la cagó. En este cuento no se ve a Danilo. Pero ¿sabes qué hizo Chiellini, José Felipe? Por ahora. La diferencia fue que Chiellini no dijo, Allegri, sos una mierda, la cagaste, sacaste Bonucci. No, Chiellini dijo, somos la Juve, se fue Bonucci, seguimos siendo la Juve con los huevos de un capitán, y esa es la diferencia que lo que hizo Chiellini. Esa es la enorme diferencia. Pero ¿no viste el otro chisme que dijo Joshua? Lo siento, pero es que o sea, sí, que no es tan chisme, aparentemente es algo validado, es algo certificado, o sea, corroborado. Ahora ya es validado. De que Giuntoli expresamente dijo que Chiellini no debería estar con el equipo. No, eso no lo dijo Joshua, eso lo dijo Monblano. No, pero Joshua lo sacó en el live, lo comentó. Sí, pero o sea, que lo dijo Monblano, pero no, eso, o sea, varias personas, además de Monblano, lo han dicho, que expresamente han pedido que, o sea, está pedido expresamente que Chiellini no se involucre con muchachos, pero ya va. Colombia, Perú, Venezuela, Miami, o sea, coño, o sea, en serio. ¿Ustedes no creen que ustedes no creen que Giuntoli se está comportando tipo Napoli? ¿Ustedes creen que él se está comportando? Que usan los mismos lentes. Se está comportando, él está comportándose como Mundo Juventus. Puede ser, José, pero, o sea, ¿cuál es el problema? Yo entiendo tu frustración, a ver, no sé, quizás no me estoy expresando, pero eso es lo que trajimos. O sea, se trajo a Giuntoli para hacer eso, se trajo a Giuntoli para limpiar, para bajar los costos, para empezar un proyecto nuevo. Esto es un proyecto nuevo, en este momento no nos gusta, no nos está dando los resultados. Al final del año se hará un balance y se verá si se mantiene, si se continúa con este proyecto o no. En este punto todo apunta que independientemente de lo que suceda, se va a continuar con este proyecto y veremos en 2 años, si el próximo año sigue siendo negativo, se volverá a calcular. Pero fíjate, al final del partido, escuchen, por ejemplo, al final del partido, los últimos 15 minutos, yo me tuve que ir a buscar a mi hijo en unas actividades y a mi esposa y eso, y coloqué en el carro el live, por ejemplo, el Guachalón de Josh Juve, de Beppe. Y él estaba claramente ofuscado, estaba molesto y todo, y él estaba tirando el hate directo, diciendo de que, bueno, que han destruido a la Juve, que no es el equipo que él veía, que desde el 2019 le escuchaba, estamos cansados, ya el Scudetto no nos sirve ni nada, y me han destruido el equipo. O sea, lo que trato de decir es, hay una narrativa consona entre toda la fanaticada. Es que todos estamos molestos, brother. Es que, pero ¿tú crees de que Miguel no sabe? Pero ¿sabes qué dijo él? No, pero ¿sabes qué dijo él? Él dijo, quieren buscar sostenibilidad financiera y gastan 60 millones en Combiners y 60 en Douglas Luiz. Pero 60 en 4 años. El propio Beppe de Juve. O sea, ojo, pero aún puede decirlo esto de Pueblo Juve igualito, ¿no? Aún seguimos pagándole el sueldo a Arthur, que fueron jugadores que trajeron para ganar la Champions, y dar ese salto pero esta es otra, y seguimos bajo ese yugo de Arthur. Esta es otra directiva que se empezó a entrar a Combiners, José Felipe, por 60 palos. Entonces, tú que eres
Arthur era el nuevo sácame Xavi. mi duda. No te olvides, Arthur costó más que Koop Meiners. Nunca iba a Y ser. era el nuevo Xavi. José, tú creo que eres economista, ¿no? ¿Puede ser? Ya. Sí, sí. Dime qué empresa se puede sostener con 4 o 5 años en negativo con 200 o 300 millones. Con aumento de capital, aporte de socios. Todo el mundo lo hace. Y sigue cerrando en negativo. Correcto. Entonces, la sostenibilidad no hay. Y yo no le habría dicho a la bolsa que se fue. Yo no le habría dicho a la Juve que se fuera a la bolsa. Yo no le habría dicho a la Juve que se fuera a la bolsa. Está bien, pero se fue. Entonces, a lo que voy es, para que tú construyas algo, tú primero tienes que tener tus bases sólidas. Porque si no tienes bases sólidas, no vas a llegar a elevar lo que tú quieres. El club tiene que estar estable. A mí no me gusta. Definitivamente, para mí, mi gol no es quedar cuarto y clasificar a la Champions, pero esos son los objetivos que desde el primer día que llegó Giuntoli con Scarabino, dijeron que este año nuestro objetivo era entrar a la Champions, la siguiente Champions, llegar lo más lejos a la Champions League, o en la Champions League, perdón, ni siquiera dijeron ganar. O sea, si yo llego a octavos y tenemos un cruce y llegamos a cuartos, para mí es como si lo hubiéramos ganado, porque con este equipo no, para ningún lado. Y tratar de llegar lo más lejos a la Copa Italia. Entonces, eso es a lo que está apuntando este año. Que han habido inversiones, un mercado de 200 millones, sí, pero es un mercado de 200 millones que te va a aguantar 4 años. ¿O tú crees que el próximo año van a volver a hacer compras de 200 millones? Pregúntale cuánto vale ahorita en Bangular, cuánto vale ahorita Yildiz, cuánto vale ahorita Conceizado, cuánto ha subido la plantilla valor desde el principio de temporada ahorita. Pero muchachos, esos activos circulantes, esos pagos igual parcializados en una sola temporada. O sea, hay una planificación que va año muy probablemente se vayan a vender. Pero ya va, los resultados deportivos también dan rédito económico y hay que apostar también esa parte. Sí, la Juve es una empresa de entretenimiento deportivo. Pero el único resultado que está operando bajo la asunción de que esta Juventus, Giuntoli y Motta no quieren tener resultados deportivos. Yo creo que eso es falso. O sea, me parece sumamente lógico que tanto Giuntoli como Motta quieren tener resultados deportivos, tanto así que el resultado deportivo mínimo es calificar a la próxima Champions y como dijo Miguel, tratar de ir lo más lejos posible en esta. Que no se esté dando, o sea, yo no creo que alguien aquí ha argumentado que Giuntoli se siente satisfecho por cómo está yendo la temporada o que Motta se siente satisfecho por cómo está yendo la temporada. Yo creo que ellos también sienten frustración. No es por defenderlo, solo que, o sea, bajo el argumento que siento que estás haciendo, está esta presunción de que pues ellos no les importa realmente lo que vaya a pasar en lo deportivo. Es importante para ellos, para la misma planeación económica de sustentabilidad, llegar a la Champions League del año que viene para así seguir este recorrido. Por eso digo, al final del año se hará el balance y se verá qué medidas se tienen que tomar. Si la medida es cambiar al entrenador, que en mi punto de vista, mi opinión muy personal, me parecería un error garrafal, porque ya le construiste un equipo alrededor de este tipo, 14, 16 jugadores diferentes, ha tenido la Juventus entre el mercado de verano y el actual, 16. Entonces, obviamente, cambias al entrenador. ¿Qué quiere decir eso para la planificación deportiva de ese próximo entrenador? ¿Qué es lo que va a pedir él? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo siento que es relativamente normal pasar por este tipo de dolores, ¿ok? Cuando se está construyendo un nuevo proyecto. Habiendo dicho eso, ¿es normal haber dejado tantos puntos en el camino? ¿Es normal algunos de estos errores que estamos viendo por parte del director técnico, por parte de los mismos jugadores? No, ahí es donde tienen que mejorar. Y ahí es donde yo pregunto, ¿qué se está haciendo para mejorar? Entonces, a mí me causa, por ejemplo, mucho más duelo, mucho más frustración el que se pierda contra el Napoli y se da un día de reposo. A mí eso me hierve la sangre. O sea, si yo porque mañana... salga Motta riéndose hoy al terminar el partido. No, pero... Bueno, no sé. Ahorita pero... estaba más grave la parte de Serie A que la misma Champions. Ya estábamos clasificados. Véanlo para que vean la rechera que da.
Pero, o sea, por ejemplo, si mañana salen y que hay reposo, o sea, me voy a volver loco, porque, oye, ¿cómo hace reposo No, y después de haber hecho lo que hiciste hoy, no? Esas son obligatorio ganar. las diferentes cosas que ahí es donde falta una gerencia. O sea, estamos dándole vueltas a la misma vaina. La cuestión es que falta una gerencia que dictamine cómo se debe llevar una Juventus, pero la gerencia actual, simple y sencillamente, no es ella. Lamentablemente, no podemos traer una gerencia que dictamine cómo se debe llevar una Juventus porque se necesita la gerencia actual para sanar cuentas. Sanar cuentas requiere que se califique para la Champions League del año que viene, pero eso requiere una gerencia actual que dictamine cómo se debe llevar. ¿Ves el círculo vicioso que hay? O sea, no hay una solución. Por ende, la solución no está en el mercado. Había quien preguntaba, ¿quién deberíamos traer al mercado? No está en el mercado. Creo que Fabián preguntó en el chat, ¿Hanko para cuándo? No importa. Tú puedes traer hoy al mismo si Messi renacido, no importa. La solución no está en el mercado. La solución está en el camerino, en el grupo. Sí, totalmente. En la labor psicológica. Ahorita lo que yo voy y por qué llegó la conversación de Hanko fue... ¿Cómo, perdón? ¿Y si ni siquiera clasificamos a Champions? Bueno, ahí tienes que hacer un balance al final del año y decir, ¿es factible seguir con este proyecto? ¿Se tienen que hacer cambios? ¿Qué cambios se tienen que hacer? Mira, yo te lo digo ahorita, estamos a 29 de enero del 2025, faltan todavía 4 meses para que termine el campeonato y a ver si calificamos a Champions. Te lo digo ahorita, si no calificamos a Champions, se van Bangula vendido, no se rescata a Conceição, probablemente vendamos a Yildiz, Vlahovic está fuera. Yo Ahí creo sí empezamos desde aún más abajo, desde una base mucho menor. De los 4 que tú dijiste, yo creo que el que podrían retener es a Yildiz. Vlahovic está fuera, bueno, está fuera clasificando a Champions, ¿no? Es el primero vendido. No sé si sea el primero vendido, es porque el que más gana. Pero que lo perdemos. No, sí, es el que menos gana, es el que menos. El que más plata te genera. Es con pero Yildiz ahorita está en 30 millones. No. ¿Tú crees que? Bueno. Bueno, o sea, al final de la temporada ese lo vas a poder vender por 50. Pero si te están vendiendo, si te están comprando por 70 cambiazos. ¿no? Bueno, pero a ver, pero yo miro que la siguiente temporada y te vienen y te ofrecen 100 millones por Yildiz. No, claro que básicamente mi pregunta hacia Hanko fue por la lesión de Kalulu hoy. Si se agrava la lesión de Kalulu. No hay dinero, Fabián. O sea, mira todas las operaciones que está buscando hacer la Juventus. Las operaciones que hizo. Primero, Alberto Costa no cuesta nada. ¿Ok? Vamos a empezar por ahí. Porque muchos dicen, pero se gastaron 21 millones por Alberto Costa. Bueno, creo que ni siquiera fueron eso. Fueron como 15, ¿no? 13 millones. ¿12 no fueron? ¿12? Por ahí, 13 millones. 13 millones pagados en 4 años es nada. O sea, es literal. Hoy ya pagaron el primer año de Alberto Costa con la entrada del Juventus Stadium hoy. ¿Ok? Después, su salario es de 650.000 euros al año. Es nada. Eso es lo que ganó la Juventus hoy en la venta de la cerveza en el estadio. ¿Ok? Entonces, Alberto Costa está cubierto. Segundo, Kolo Muani llega con préstamo seco y estamos pagando muy poco realmente. Pero es un préstamo seco, no compraste nada. Y es un jugador que el Paris Saint-Germain compró por 90 millones. Veiga llega con préstamo oneroso de 5.5 millones al final, un poquito más caro, pero son 5.5 millones y es un préstamo. El salario igual es muy bajo. O sea, no hay dinero para comprar un Hanko que te lo quiere vender el Feyenoord en 35 millones, 45 millones. Estás apostando en calificar a la Champions. ¿Por qué es importante calificar a la Champions? Porque te permite rescatar a Conceição por 30 millones. Te permite ir a pagar por Hanko 35 millones pagados en no sé cuántos años. Te permite cerrar la compra de Kalulu, porque Kalulu no es nuestro todavía. Son 14 millones que se tienen que ir ahí, más 3 millones de bonos, son 20. Te permite pagar los pagos de Douglas Luiz, los pagos de Koop Meiners. Es cierto que Koop Meiners costó mucho, pero en términos de salario es baratísimo para la Juventus. A la Juventus Koop Meiners creo que le cuesta 3 millones. 3.500, ¿no? 3 millones y medio. Algo así, es baratísimo por el decreto Kreshita. O sea, literalmente es uno de los jugadores más baratos en el plantel hoy en día, Koop Meiners. Eso es lo que te permite calificar a la Champions. Y ahora
aquí una vez más vuelvo a decir, si tuviéramos un director de mercadeo más enfocado en el bien de la Juventus y no tanto cuánto le guste o no Milano, Vivir en Turín. Ferrero. podríamos tener un patrocinador que ese dinero hubiera sido Calvo. muy beneficioso en estos Calvo, momentos. ¿verdad? Calvo, no Ferrero. Entonces, no sé, porque eso no se habla, pero coño, no tenemos patrocinador oficial. Eso es mucho dinero que no tenemos disponible ahorita. En un momento de emergencia como el mercado de invierno, quizás con un patrocinador podríamos haber hecho un esfuercito más por un defensa que quizás era mejor que Veiga. ¿Qué va a venir el año que viene? No tengo ni idea porque seguimos en eso de que no sabemos. Y sí, seguramente hay un beneficio fiscal en términos de impuestos por la cuestión de Save the Children en las franelas, porque es como una donación que está haciendo la Juventus, pero eso son cosas mínimas, no te mueven la aguja. El resto de las camisas está totalmente prostituida, no sé si se han dado cuenta. O sea, tenemos un patrocinador aquí, otro diferente acá, en la parte de abajo, Side Games. O sea, hemos vendido todo lo que se puede para tratar de traer. Y ahorita con lo que salió en Instagram ayer, que todavía no sabemos si es hackeo o qué coño es, Ya lo la quitaron. silvemoneda. O sea, la Juventus está tratando de monetizar todo lo que pueda. Porque necesita Ojalá que dinero. sea mentira, porque si no sería una mala idea. Pero bueno. No, ya lo Tanto así quitaron. de que Ya si lo quitaron. mañana te ofrecen 80 por cambiazo, lo suena el avión y lo llevan. Yo solo quería agregar a Aquí esa busca dinero por todos lados. Quería agregar porque todos esos miros dicen que están hablando de que Elkan, que no se preocupa por el equipo, ok, estamos de acuerdo, pero si a Elkan de verdad no le importara la Juventus, ya lo hubiera vendido, sencillamente lo hubieran vendido, pero Exor es el que está sacando siempre la casta para poder aguantar los balances en rojo. Si a Elkan no le interesara, permíteme, si a Elkan no le interesara la Juventus, no le hubiera permitido a Juntolil el fichaje de Cup Miners ni Douglas Luiz, no hubiera hecho el aumento de capital de parte de Exor, ya lo hubieran vendido, si es sencillo, lo pones a la venta y cualquier magnate árabe o estadounidense, si no mira el Milan y el Inter, te lo hubieran comprado rapidísimo, pero no, o sea, él es un OnlyFans de la Juve, carajo. Ya tiene boxes ahora OnlyFans. Pero lo que dice Joshua es cierto, nosotros hemos buscado plata por todos lados porque yo estaba en otra entidad en el 2019, pero teníamos el acuerdo cerca y en se un cayó. fondo de inversión que teníamos nosotros invertimos en títulos de renta fija de la Juve, en bonos, cual bono del Estado de una propiedad privada de la Juve, eran bonos a 5 años al pagador. O sea, nosotros estuvimos activos en renta fija y renta variable, ahorita en renta variable en la bolsa, o sea, cosa que también perjudicó en los libros. Pero, o sea, yo lo que digo es, en fin de cuentas, o sea, solamente quiero que vuelva la juventinidad, por lo menos a la directiva, a la visión de la directiva, que vuelva Llegará. la juventinidad. En su momento llegará, pero ahorita no hay espacio, no hay. Esa no ahorita es. Tiene que llegar los euros. Estamos empezando, a ver, no lleva ni un año completo y cuando se sentó cuando se sienta la nueva directiva tiene que lidiar con toda la mierda que nos tiraron encima para poderla solucionar, para poderla solventar. Tuvieron que llegar a un acuerdo con la corrupta y porquería de la UEFA, volver a la ECA, o sea, tuvieron que corregir mucha mierda para poder estar ahorita, o sea, dejemos ahorita que ya lograron enderezar un poco el barco, ver qué van a hacer ahora, pero si lo vamos a matar porque están corrigiendo las cagadas del pasado, permitámosles ahora que ya están limpiando, que ya están darle el voto de confianza, por lo menos 1 o 2 temporadas más para ver si de verdad van a hacer algo más, porque limpiar el cagadero que dejaron atrás no es tan sencillo, no es tan fácil. Bueno, y Agnelli quiere volver. Y Agnelli quiere volver, son dentro de 3 años supuestamente. Bueno, entonces, en lo que él intenta volver, dejemos que esta directiva se asiente en esos 3 años, dejemos que trabaje. Puede ser que el siguiente vengan con un acuerdo de patrocinador que no nos esperemos. Teníamos uno muy cercano y se cayó en su momento y las cosas vayan cambiando poco a poco, pero como te digo, yo no creo que Elkan no esté involucrado. Obviamente no es lo mismo, no es lo de antaño, no está ese jugador conectado directamente, no está Nedved que salía en videos con 3, 4 mujeres, no tenemos esa leyenda como Nedved, pero vamos al hecho de que hay que dejarlos que pongan las cosas en su lugar, porque todo el cagadero
que esa directiva pasada dejó, limpiarlo no fue tan sencillo. Estuvimos al borde de... Mirkel, pero es que el avocato, así como dice Joshua, el avocato llamaba a los jugadores en las mañanas. Sí. El avocato, o sea, hay testimonios de Buffon, de Total. Piero, de todo, que los Total. llamaba en las mañanas. Los llamaba a las 6:30 de la mañana, 7 de la mañana. ¡Ey, activo! O sea, pero hay que darle él la simple y ouija sencillamente al no nuevo. es eso. O sea, al Andrea nuevo- Agnelli no llamaba a los jugadores, José. O sea, tampoco. Cada presidente actúa de la forma que es. El avocato hacía eso, pero el ingeniero no, por ejemplo. O sea, porque acuérdate que en ese entonces eran los dos primos que se la llevaban, ¿no? La Juventus de año en año. El avocato llamaba a los jugadores, el otro no. El otro era mucho más callado, mucho más tranquilo. Andrea Agnelli nunca llamó a los jugadores. O sea, cada presidente, que ni siquiera, porque él ni siquiera es presidente, es o sea, accionista, ¿no? Dueño, en parte gracias a Exor. O sea, no tiene cargo ejecutivo. Lleva sus cosas de forma diferente y está bien. O sea, yo no necesito que él sea la voz juventina dentro de la Juventus. Realmente no me importa. Es más, prefiero que esté ahí y que seamos algo en la periferia en el cual cuando se necesita dinero que la ponga. Yo lo que necesito mire lo que dice Franco Vitola en los comentarios. Mire lo que dice Franco Vitola en el comentario. Franco, no. Franco, no. Del Piero no puede entrar en la directiva porque lo van a destruir. Para que no metan pero en algún momento llegará. No, yo ahorita cada no. vez lo escucho hablando más como presidente a Del Piero. Hoy día me gustaron sus declaraciones, ¿no? No. Yo no A quiero mí me gustaría Del Del Piero, como y lo dije en el live la vez pasada, que estaba el Capi, que estaba Marco, lo dije, me gustaría verlo como presidente honorario, como en su momento lo fue Boniperti, que no es un cargo administrativo como tal, es un rol como bandera del equipo. Pero Milker, ¿tú te imaginas, Milker, tú te imaginas que pongan a Del Piero en un par de semanas? Lo mismo que le están pidiendo, van a decir que él tiene la culpa. Sí. Lo mismo que pidieron que Centenara Cup, están diciendo que por qué no lo sentaron. Yo no quiero que vuelvan a ver lo que le hicieron a Maldini en el Milan. Yo ese es el ejemplo que yo doy. Yo no quiero ver a Del Piero salir como Maldini salió del Milan, despedido por un dueño americano que no sabe ni mierda de fútbol italiano. Del Piero tiene que ser una leyenda, tiene que ser tratado como tal. A la directiva no. Miren a Nedved también cómo se fue. O sea, no, Del Piero tiene que ser una figura, una bandera que lidere como un presidente honorario, como lo fue Boniperti, no involucrado en el rol directivo. Ese rol, para eso se le está pagando a Giuntoli, para eso se le dio las llaves a Giuntoli, y Del Piero tiene que jugar un rol distinto, pero en la directiva directamente sería un error catastrófico meterlo ahorita, no sé, ¿no? Porque no, ahorita, o sea, no. Ahorita es error, sí. Más adelante, cuando todo esté arreglado, yo no sé si sería error. Ey, ¿por qué Francesco Fasano no se mete en los lives que él participa tanto? Francesco Fasano. Él siempre comenta en los lives, ¿por qué nunca se mete? ¿Dónde está Francesco Fasano? Yo no lo veo. No, bueno, más arriba. Ahorita estaba escribiendo más temprano, pero él siempre participa. Yo siento que lo que podría hacer para ti nada más. Del Piero ahorita serían tal vez como coaching con cada jugador, como introducirlos en la juventinidad. ¿Sabes qué sería bueno, Fabián? Después de cada entrenamiento, en vez de irse a cambiar, van al Museo de la Juventus. Todos los días. Empiezan desde el principio a leer cada vaina. Todos. Los 25 jugadores, más la directiva, más el entrenador, leer en voz alta todo lo que dicen y hacen el museo y terminan en la sala trofeos y después se pueden ir a bañar. Día siguiente, entrenamiento, Museo de la Juventus otra vez. Que se den cuenta que su camiseta puede estar puesta ahí. Pero que paguen su entrada en el fondo. Que se den cuenta que la camiseta que ellos están usando puede estar colgada más adelante ahí. Bueno, claro, o sea, esa gente que esos todos son los mismos. ¿Quién era el que decía? Creo que era Boniperti cuando llegó a ser presidente, que él tenía una postura de que no podían ir con el pelo largo, no se podían pintar el cabello. Sí. Ese fue Allegri también. Tenían que afeitar, sí. Bueno, pero ese ya era otro tiempo. Confirmó Di María. Boniperti antes de ser presidente honorario sí ejerció como presidente administrativo por un rato. No siempre fue honorario, ya después, cuando ya más de viejo fue honorario,
pero sí, se necesita eso. Estamos todos de acuerdo, solo que lamentablemente todavía no es el momento. De toda la mierda que dice Milker, que la gerencia pasada, es cierto, hay muchas cosas que se están arreglando. También es cierto que mucha de la mierda de la cual esta gerencia ha tenido que arreglar no es mierda generada por la Juve. Es mierda que le inventaron a la Juve y nos jodieron por lo mismo. O sea, porque no hay que olvidar que nos sacaron de la Champions League habiendo calificado en ella y le dieron el cupo al Milan. Esos son 100 millones de euros. El no haber podido participar en eso por una vaina inventada por la fiscalía de la Fitch. Entonces, o sea, yo sé que esto al final, y entonces me dicen, no, es que pues son unos llorones o victimismo, etcétera. Es una realidad, chicos. Es una realidad que en Italia hay una vara para la Juve y una vara para los demás. Solo les digo esto. Desde hace 4 meses, la Fiscalía de Roma mandó las investigaciones a la Fitch, a Quiné, que es el fiscal de la Fitch, sobre la situación del Napoli. Hablamos mucho que el Napoli ganó la Liga, Conte está haciendo muy bien, está de primer lugar. El Napoli fue investigado y su presidente, Aurelio De Laurenti, fue investigado por falsos embalances confirmados y las plusvalías ficticias, que en este caso sí fueron ficticias, en la operación Osimhen. Recordarán que hubo 3 jugadores del Napoli que supuestamente fueron intercambiados por Osimhen más 30 millones de euros. Esos 3 jugadores nunca fueron a Francia. 2 de ellos dejaron de jugar fútbol. Uno de ellos está jugando en la Serie D. O sea, les arruinaron la carrera a 3 jugadores jóvenes que estaban sobresaliendo en Italia, 3 jugadores italianos para traer a Osimhen, quien fue fundamental para ganar ese Scudetto que ganaron. Esa investigación está hoy en día en las arcas de la Fiscalía de la Fitch y Quiné no mueve un dedo. Cuando las plusvalías ficticias de la Juventus, que equivalían a 3.6% de los ingresos de la Juventus durante el mismo periodo, o sea, nada, esa investigación tuvo que haber, fue declaradamente dicho por las mismas personas que están hablando ahorita sobre el Inter, ahorita toco ese tema, tenía que ser súbita y aflictiva. Y nos quitaron 15 puntos, nos regresaron los puntos, después nos quitaron 10 porque tenía que ser todo rápido. Había que sancionar a la Juventus rápido. ¿Por qué? Por la vaina, porque todos sabemos que era todo asociado a la situación Superliga, después se premia a Gravina con la vicepresidencia UEFA, etcétera, etcétera. Yo sé que esto ya todo lo hemos sabido y todo lo reiteramos cada vez que hacemos los live, pero es importante mantenerlo, porque hoy en día hay una investigación sobre los ultras del Inter, confirmado el enlace con la 'Ndrangheta, que es un grupo mafioso de Italia, confirmado el enlace entre el Inter, entre los directivos del Inter, Javier Zanetti, el mismo Marotta, confirmado el enlace, declaraciones hechas por las personas presentes, Simone Inzaghi, los capitanes del Inter, confirmado, lo vuelvo a reiterar, confirmado el enlace de toda la gerencia Inter con los capos ultras que estaban en la 'Ndrangheta. Esa investigación sigue a pie de página hoy en día. Lleva 3 meses esa investigación después de 1 año y medio de investigación y nadie dice que la investigación y las sanciones deben ser súbitas y aflictivas. Esos documentos están hoy en día en la Fiscalía Fitch en las manos de Quiné, quien en su momento había dicho, yo fui fuerte con la Juventus porque la Fiscalía de Turín me mandó los documentos a mí y yo tenía con qué ir. Hoy en día ese señor tiene sus documentos y decide ignorarlos y no ir por el Inter. Eso es un hecho. Es un hecho también que el Inter estaba en bancarrota, no tenía cómo inscribirse al campeonato, el cual ganó por su supuesta 20ª estrella. Ese campeonato no podía inscribirse el Inter por estar en bancarrota y violar las leyes escritas de la Serie A. Este año el Inter estaba en bancarrota.
Además, que había 30% de su accionario que no sabían quién era el dueño porque estaba desaparecido en violación, una vez más, de las reglas de la Fitch. Y eso le impedía ser registrada en la Serie A y le impedía participar en la Champions League. Tanto así que según las reglas, las leyes escritas de la Fitch, el Inter debía ser relegada a Serie D, debía fracasar, como pasó con el Regina. Pero hoy en día el Inter está en segundo lugar en la Serie A, quedó dentro de los primeros 8 lugares en la Champions League y la justicia deportiva italiana no hace nada. Entonces, cuando hablamos de la mierda que tiene que limpiar la Juventus, recuérdense que es una mierda que es solo y únicamente fabricada para la Juventus. No es victimismo, no son excusas, no por eso perdimos hoy contra el Benfica, no por eso la situación deportiva no está funcionando, pero sí influye. Ayuda. No caigamos en las mentiras y en el jueguito de ellos que nos odian. Y no aplaudamos los triunfos de ellos. Sí nos odian, porque eso los quieren destruir porque no pueden en el campo. Eso sí. Chicos, perdón por el monólogo ahí loco. Algo más que queramos tocar. Ni siquiera hablamos a quién preferimos jugar en el repechaje, ¿PSV o Milan? PSV, ya le ganamos. Quien coño venga nos va a joder si seguimos así. No, Milan. No, que toque el Milan, porque el Milan lo conocemos. José Felipe, fino a la fine. Fino a la parafraseando a José, Joshua, te tienes un chismecito. Y perdón, se lo digo a todos, señores, todos los que critican y que le están matando. Fino a la fine. Estoy en esa jodida frase, que se les quede bien, no importa si perdemos 10 partidos, en el 11º vamos y apoyamos igual, no importa si hemos perdido 11 partidos, 12 partidos, y en el 13º vas y apoyas igual. Yo hoy estaba enojado por lo del sábado y seguí tifando al equipo y seguiré tifando al equipo, Thiago Motta no, pero no. Te voy a decir algo, me dolió llegar a la casa y ver al niño llorando, desconsolado, o sea, internamente yo dije, Dios mío, estoy creando un trauma mío. Llorando, o sea, yo dije, okay, no, pero seguro lo has castigado y le estás echando la culpa a la Juve. No, pero estaba claro, porque o sea, el cuadro de Agnelli del cuarto. Yo estaba viendo el partido y yo decía, coño, fanculo, o sea, miles de cosas, y el niño, coño, eso no se hace, tal. Voy a buscar al niño, meten el segundo, me voy a meter con mi esposa, cuando vuelvo, el niño llorando, desconsolado, mancha de las lágrimas, y yo, Dios mío. Ese es un buen juventino. Hemos pasado por eso. Señores, nos criamos llorando con esos colores, porque no nos criamos ganando, nos criamos llorando. Esa es la verdad. Nos criamos llorando y lágrimas que hemos derramado a todo esto. Si por mí fuera, yo quisiera que nuestra Juve hubiese ganado ya 3 Champions, hiciéramos en el liderato, ficháramos a placer, pero no, a pesar de todo, aquí seguimos en el barco, seguimos montados en el barco, seguimos apostando por nuestro equipo a pesar de todo. Yo nunca he visto una Champions que la gane la Juve en todo lo que llevo siendo juventino y aún así sigo montado al barco hasta el final. Ay, no me habléis de eso, que yo he visto 5 finales y vi una que ganaba, no me habléis de eso. Mario Pérez, ¿saben que me dio arrechera a mí la Europa League? O sea, yo estoy con más chicos en términos de PSV o Milan. Yo prefiero el Milan. Yo también, lo conocemos, claro. Lo conocemos mejor, lo ganamos, es cierto que nos eliminaron en Supercopa, pero ellos tampoco están muy estables, ¿eh? Pero el PSV, creíamos que le íbamos a ganar al Brujas, ¿no? No, pero el PSV tú le metiste 3. Pero ahí teníamos a Bremer, ¿no? Cuando el PSV teníamos a Bremer todavía. Sí. ¿O no? Sí. Estaba es la primera jornada con el golazo de Yildiz, el que anota el primer gol récord por la edad. Bello. Franco Vítola, sí, son ida y vuelta el 12, o sea, perdón, qué estupidez acabo de decir. El viernes, este viernes a las 12, hora local, es el sorteo de estos playoffs. Entonces nos puede tocar o el PSV o el Milan, y ganando pasamos al siguiente, que serían los octavos, que nos podría tocar o el Arsenal o el Inter. Y aquí les voy a lanzar una curvita, que esto creo que todavía no lo han considerado en Italia. Hay posibilidad,
o sea, hay una probabilidad de que en el marco de 4 juegos pasemos de tener a 4 italianos en Champions League a tener a 2. Porque, ¿qué pasa? Digamos que la Juventus se enfrenta al Milan, uno de los dos eliminado, y después en la siguiente fase se enfrentan Inter contra el que gane de ellos dos, otro eliminado. Por ende, eso es una de las probabilidades que existe. Por ende, pasa el Inter a la siguiente fase y esperando que pase el Atalanta. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque eso va a afectar el coeficiente UEFA que permite o no el que Italia tenga 5 cupos para la próxima Champions League y por ende nos puede afectar a nosotros si no entramos dentro de los primeros 4. Sí, pero George, acuérdate que el que nos sigue a nosotros es Inglaterra. Creo que nosotros todavía le hemos sacado como 300 puntos a Inglaterra. Porque Sí, ya pero, está... pero si no o sea, si al final tienes a 4 italianos y te pasan 2 y los ingleses pasan 3 o 4, o sea, puedes ir perdiendo ese rango. Claro, o sea, es peligroso pero, lo que estoy diciendo. Claro, es peligroso, pero claro, si vemos netamente Inglaterra, creo que es, o eso, creo que es Inglaterra, porque Inglaterra ahorita, el Manchester City se agarra con el Real Madrid, lo más probable. Entonces, por ahí podría quedar un inglés fuera. El Liverpool, tú sabes que va a llegar más adelante, ¿no? Pero dentro de todo, y yo que he sido una bandera de decir que estamos con la sal que Pogba no dejó la macumba acá metida, nos hizo un maleficio. Mira, perder hoy día 2-0, que todo estuvo mal, a las finales, en el sorteo de Champions, creo que nos benefició. Inconscientemente. Porque de enfrentarte a un playoff entre el Bayern o el Real Madrid, vas a enfrentarte a un PSV Milan. Y si tú sobrevivías a esta fase del Real Madrid o Bayern, que a la final es el fútbol y cualquier cosa puede pasar, creo que te agarras con un Barcelona o un Atalanta. Entonces estaba más complicada. Nadie nos tiene miedo. Nadie nos tiene miedo. Nadie nos tiene miedo. No sé. A ver, chicos, déjenme compartirles esta pantalla porque creo que no sé si estoy viendo lo correcto, ¿no? Pero para lo del ranking, un segundito. Creo que este año se utilizaba solo el último año y que Inglaterra está de primero e Italia de segundo. Sí. Exacto. Entonces, creo que se ve, ¿no? España. Está Inglaterra de primero con 7 de 7 equipos todavía compitiendo. Italia de segundo con 7 de 8 porque el Bolonia quedó eliminado. España a pocos puntos por debajo con 6 de 7 equipos todavía compitiendo. Después Alemania, Francia, etc. Entonces, por eso digo, o sea, no está tan clara la situación. Hay que tener cuidado, es lo único que estoy diciendo. O sea, si vamos por cuestiones de ranking, prefiero enfrentarme al PSV para tener la oportunidad de que tanto el Milan como nosotros pasemos, ¿no? Para tener más puntos aquí. Pero si no, o sea, hay posibilidad de que al final queden dos equipos. Y aquí les traigo, esta es cómo está ahorita la situación. Perdón que esté cubriendo toda la pantalla, pero esta es la situación actual de los partidos, ¿no? Entonces pueden ver en la parte inferior izquierda, ahí está la cuestión, Feyenoord Juventus se va a enfrentar entre Milan y PSV, o sea, también podría ser 2 holandeses entre ellos y 2 italianos entre ellos. Después está al Atalanta iría contra el Brujas o el Sporting Lisbona, ¿no? Si mal no veo ahí. Y tendría que vérselas contra el Aston Villa o el Lille. O sea, el camino del Atalanta no está nada fácil, no está nada difícil, la verdad. Ya después te las tienes que ver bien sea contra el Barcelona, contra el Liverpool, contra el PSG. Increíble que el PSG terminó calificando, pero bueno. Pero bueno, chicos, ahí está. Esa es la situación actual de la Champions League. Después, si le llega a ganar al Inter o al Arsenal, podrías vértela contra el Manchester City, el Real Madrid, el Bayern, el Atlético Madrid, el Leverkusen, quién sabe, ¿no? Pero
Bueno, pero ya si llegas a ganar estás en semifinales, ¿no? Ya con alguien te tiene que exacto, cruzar, ¿no? exacto. O sea, ahí ya quedan los 8 mejores, entonces ya... Existe la probabilidad que sea City Real Madrid, ¿no? Sí. Sí. Qué O sea, puede locura. ser City Real Madrid o City Bayern. Cualquiera de esos va a estar Por bueno. eso. Y el pobre huevo. Celtic que está ahí metido, que o sea, no tiene ni voz ni voto, ¿no? Celtic contra Madrid o Celtic contra Bayern. Vaya. En el medio. Coño, esa gente pobre gente, ¿verdad? Increíble el Brest. Entró el Brest. ¿Se la va a ver contra el Benfica o el PSG? Qué locura. Qué locura. Pero aparte, esto es lo que no me gustó del formato. O sea, de nada te sirvió a las finales entrar o sea, ser noveno o 16º, no sirvió de nada. O, perdón, 24º. Porque en las finales el 24º tiene un calendario más accesible que ser 14º o 15º. Mira el Real Madrid. Muchachos, antes de terminar el live con una pregunta, o sea, a ver, ¿ustedes creen que la Juve le vaya a prestar atención al Mundial de Clubes? Bueno, creo que tiene que. Ahí hay más plata. No, o sea, dicen que al final van a ser 20 millones nada más los que reciben, los que participan. Pero creo que parte del acuerdo que tienen con FIFA es que los clubes deben ir a competir. O sea, tienen que mandar a sus mejores jugadores, o sea, no pueden ir nada más de vacaciones a Estados Unidos. Ya veremos. Mira, José, la verdad que una cosa a la vez. Vamos a ganar al Empoli el domingo porque, y después... o sea, Colomoni no puede ir, por ejemplo. O sea, yo digo porque ni siquiera Colomoni puede ir, por ejemplo, ¿no? O sea, ese tipo de cosas, ¿no? Por ahora pero tienes no. una ventana de mercado ante el Mundial de Clubes. Sí, exacto. Hay una ventana de mercado extraordinaria para los equipos que van a participar. Chicos, 2 horas y 20 minutos con muchísima gente todavía viendo el directo. Mil gracias por acompañarnos todavía. Gracias aún más por dejar esos me gustas, compartir, suscribirse al canal. Por favor, de verdad, háganlo en todas nuestras redes, no solamente aquí. Y quería darle a Milker también 2 minutitos porque acaba de lanzar un nuevo proyecto. Milker, no sé si nos quieres hablar de tu proyecto para ya cerrar e irnos a dormir. Perfecto, te agradezco mucho, Capi, por el espacio. Pues en este caso, como ustedes bien saben, yo siempre he estado afín al proyecto de lo que es Zona Bianconera, pero ya tenía el espíritu hace tiempo de hacer un proyecto propio prácticamente para poder meter mis ideas, a veces locas, en este caso, y pues lo acabo de inaugurar. Ahora me alejo del proyecto Zona Bianconera, le deseo lo mejor a los chicos de Zona Bianconera, y en este caso fundo lo que es Juventus Latam, que está directamente en Facebook y en Instagram. Creo ahí le mandé la foto al Capi, si la podrás colocar, Capi, por ahí. Ay, perdón. No me había llegado, perdón. Sigue, ahorita la monto. Ok, entonces en este caso, pues para seguir con lo que ha sido siempre los colores de la Juve, es un proyecto que empieza para dar también más variedad, en este caso de más páginas de Juventus, y para mí siempre ha sido un placer estar acá y hablar con ustedes de todo lo que es Juventus, y los invito a todos los que quieran pues estar enterados de nuestro amado equipo, con todo lo bueno y lo malo que nos pase, y que quieran ver en Facebook, pues bienvenidos sean a esta nueva comunidad que están haciendo. La verdad que yo me he sentido muy pues bastante alegre ver que la comunidad en cuestión de 2 días que tiene de estar arriba ya tiene más de 300 likes. Ha sido bastante bonito ver cómo ha tenido un crecimiento tan rápido, y pues a invitarlos a todos, ¿verdad? Y que las comunidades sigan trabajando en conjunto. Pueblo Juve con nosotros. También agradezco a Mr. Juve en X que nos ayudó también haciendo estas publicaciones, y de todos los que hemos trabajado por esos colores. Es algo que hacemos por gusto, y agradecer al Capi y a Pueblo Juve por la oportunidad de mencionarlo acá. Y bienvenidos todos los que se quieran pues unir, ¿verdad? Esas son las redes de Juventus Latam. Tiene 2 días y medio de estar mi bebé recién nacidito. Y quisiera hacer una mención, Capi, de agradecimiento a mi esposa, porque el logotipo lo diseñó completamente ella lo diseñó completo. Ella ha sido la que más me ha apoyado en todo este paso. Entonces es un proyecto que la verdad le va a meter con todo para que crezca bastante, y que nuestras comunidades crezcan y todos tengamos cercano lo que es nuestros colores. Nada más, Capi, te agradezco.
Bello, bello, genial, fenomenal. Bueno, ya saben, vayan a seguirlos allá en Facebook y en Instagram. Gracias, Milker, de verdad, por haber estado. Gracias, José, Miguel y Fabián, también a ustedes. Gracias a todos los que estuvieron con nosotros, por eso tuvieron que bajar, ya que, bueno, vamos tarde. Charles, Girolamo y Cano también 2 estuvo aquí horas con 20 de catarsis. Esto fue una terapia grupal total y absoluta, para mí también. La Suéltate un invitación... chisme, Joshua. No hay más chismes, chicos. Por ahora no hay más chismes. Quiero que el chisme mañana sea la Juventus se va en retiro al J Hotel. Ese es el chisme el cual deseo. Pero veremos mañana. Nos vemos el viernes con la previa de la Juventus Empoli, me parece que es, o Empoli Juventus. Bueno, ahorita veo. Y seguimos aquí. No se olviden estar en todas nuestras redes. Siempre estamos actualizando todo al día con las últimas de mercado. Y nada, pasen bonita noche, tranquilos, hay que seguir adelante, es un bache en el camino, esperemos que eso sea, esperemos que también les sirva, ¿no? Porque esto es un equipo que venía de muchos empates, de cierta forma por fin pierde en la Serie A y ahorita pues le vuelven a pegar en Champions League, esperemos que les sirva para despertar. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros tanto tiempo y por ese apoyo. Nos vemos a la próxima. Hasta luego, pueblo. Gracias. Chao.